Capítulo 1. Mi operación de rescate sale fatal. El viernes antes de las vacaciones de invierno, mi madre me preparó una bolsa de viaje y unas cuantas armas letales y me llevó a un nuevo internado. Por el camino recogimos a mis amigas Annabeth y Talia. Desde Nueva York a Bar Harbor, en Maine, había un trayecto de 8 horas en coche. El aguanieve caía sobre la autopista. Hacía meses que no veía a aquellas amigas, pero entre aquella ventisca y lo que nos esperaba, estábamos demasiado nerviosos para decirnos gran cosa. Salvo mi madre, claro. Ella, si está nerviosa, todavía habla más. Cuando llegamos finalmente a Westover Hall estaba oscureciendo y mi madre ya les había contado las anécdotas más embarazosas de mi historial infantil, sin dejarse una sola. Talia limpió los cristales empañados del coche y escudriñó el panorama con los ojos entornados. Uf. Esto promete ser divertido. Westover Hall parecía un castillo maldito. Todo de piedra negra, con torres y troneras y unas puertas de madera imponentes. Se alzaba sobre un risco nevado, dominando por un lado un gran bosque helado y, por el otro, el océano gris y rugiente. ¿Seguro que no quieres que os espere?, preguntó mi madre. No, gracias, mamá. No sé cuánto tiempo nos va a llevar esto. Pero no te preocupes por nosotros. Claro que me preocupo, Perky. ¿Y cómo pensáis volver? Rogué no haberme ruborizado. Bastante incómodo era ya tener que recurrir a ella para que me llevase en coche a mis batallas. Todo irá bien, señora Jackson, terció con una sonrisa a Annabeth, que llevaba el pelo rubio recogido bajo una gorra. Sus ojos brillaban con el mismo tono gris del mar revuelto. Nosotras nos encargaremos de mantenerlo a salvo. Mi madre pareció calmarse un poco. Annabeth es para ella la semidiosa más sensata que ha llegado jamás a octavo curso. Está convencida de que, si no me han matado, más de una vez ha sido gracias a Annabeth. Lo cual es cierto, pero eso no significa que me guste reconocerlo. Muy bien, queridos, dijo mi madre. ¿Tenéis todo lo que necesitáis? Sí, señora Jackson, respondió Talia. Y gracias por el viaje. ¿Jerseys suficientes? ¿Mi número de móvil? Mamá. Néctar y ambrosía, Perky. ¿Un dracma de oro por si tenéis que contactar con el campamento? Mamá, por favor. Todo va a ir bien. Vamos, chicas. Pareció algo dolida por mi respuesta, lo cual me sentó mal, pero ya tenía ganas de bajarme del coche. Antes que oír otra historia sobre lo mono que estaba en la bañera a los 3 años, prefería excavar una madriguera en la nieve y morir congelado. Annabeth y Talia me siguieron. El viento me atravesaba el abrigo con sus dagas heladas. Tu madre es estupenda, Perky, dijo Talia en cuanto el coche se perdió de vista. Sé, bastante pasable, reconocí. ¿Qué me dices de ti? ¿Tú estás en contacto con tu madre? Me arrepentí en cuanto lo dije. A Talia se le dan muy bien las miradas fulminantes. ¿Cómo se le iban a dar mal con toda esa ropa punk que lleva, chaqueta del ejército rota, pantalones de cuero negro, cadenas plateadas, y sobre todo con esos ojos azules marquillados con una gruesa raya negra? La mirada que me lanzó esta vez fue tremebunda. Eso no es asunto tuyo, Perky. Será mejor que entremos ya, la interrumpió Annabeth. Grover debe de estar esperándonos. Talia echó un vistazo al castillo y se estremeció. Tienes razón. Me pregunto qué habrá encontrado aquí para verse obligado a pedir socorro. Yo alcé la vista hacia las negras torres de Westover Hall. Nada bueno, me temo. Las puertas de roble se abrieron con un siniestro chirrido y entramos en el vestíbulo entre un remolino de nieve. ¡Guau! Fue lo único que logré decir. Aquello era inmenso. En los muros se alineaban estandartes y colecciones de armas, contrabucos, hachas y demás. Yo sabía que Westover era una escuela militar, pero quizás se habían pasado con la decoración. Me llevé la mano al bolsillo, donde siempre guardo mi bolígrafo letal, contracorriente. Percibía algo extraño en aquel lugar. Algo peligroso. Talia se había puesto a frotar su pulsera de plata, su objeto mágico favorito. Los dos estábamos pensando lo mismo. Se avecinaba una pelea. Me pregunto dónde, empezó Annabeth. Las puertas se cerraron con estruendo a nuestra espalda. Bueno, murmuré. Me parece que vamos a quedarnos aquí un rato. Me llegaban los ecos de una música desde el otro extremo del vestíbulo. Parecía música de baile. Escondimos nuestras bolsas tras una columna y empezamos a cruzar la estancia. No habíamos llegado muy lejos cuando oí pasos en el suelo de piedra y un hombre y una mujer surgieron de las sombras.
Los dos llevaban el pelo gris muy corto y uniformes negros de estilo militar con ribetes rojos. La mujer tenía un ralo bigote, mientras que el tipo iba perfectamente rasurado, lo cual resultaba algo anómalo. Avanzaban muy rígidos, como si se hubiesen tragado el palo de una escoba. ¿Y bien?, preguntó la mujer. ¿Qué hacéis aquí? Pues, caí en la cuenta de que no tenía nada previsto. Solo había pensado en reunirme cuanto antes con Grover para averiguar qué sucedía, ni siquiera se me había ocurrido que 3 chicos colándose de noche en un colegio podían despertar sospechas. Durante el viaje tampoco habíamos planeado nada. Así que farfullé. Mire, señora, solo estamos... Ja. Soltó el hombre. Di un respingo. No se admiten visitantes en el baile. Seréis expulsados. Hablaba con acento francés, tal vez. Decía seguéis o algo así. Era un tipo muy alto y de aspecto duro. Se le ensanchaban los orificios de la nariz cuando hablaba, lo que hacía difícil apartar la vista de allí. Y tenía los ojos de 2 colores. Uno castaño y otro azul, como un gato callejero. Supuse que nos iba a arrojar a la nieve sin contemplaciones, pero entonces Thalía dio un paso al frente. Chasqueó los dedos una sola vez y le salió un sonido agudo y muy alto. A lo mejor fue cosa de mi imaginación, pero incluso sentí una ráfaga de viento que salía de su mano y cruzaba el vestíbulo, haciendo ondear los estandartes de la pared. Es que nosotros no somos visitantes, señor, dijo. Nosotros estudiamos aquí. Acuérdese. Yo soy Thalía, y ellos, Annabeth y Perky. Cursamos 8º. El profesor entornó sus ojos bicolores. Yo no sabía qué pretendía Thalía. Ahora seguramente nos castigaría por mentir y nos echaría a patadas. Pero el hombre parecía indeciso. Miró a su colega. Señorita Latiza, ¿conoce usted a estos alumnos? Pese al peligro que corríamos, me mordí la lengua para no reírme. ¿Una profesora llamada Latiza? El tipo tenía que estar de broma. La mujer pestañeó, como si acabara de despertar de un trance. Sí, creo que sí, señor, dijo arrugando el ceño. Annabeth. Thalía. Perky. ¿Cómo es que no estáis en el gimnasio? Antes de que pudiésemos responder, oí más pasos y apareció Grover jadeando. ¿Habéis venido? Se detuvo en seco al ver a los profesores. Ah, señorita Latiza. Doctor Espino. Yo. ¿Qué ocurre, señor Underwood? Dijo el profesor. Era evidente que Grover le caía fatal. ¿Y qué significa eso de que han venido? Estos alumnos viven aquí. Grover tragó saliva. Claro, doctor Espino. Iba a decirles que han venido, de perlas, sus consejos para hacer el ponche. La receta es suya. Espino nos observó atentamente. Llegué a la conclusión de que uno de los 2 ojos tenía que ser postizo. ¿El castaño? ¿El azul? Daba la impresión de querer despeñarnos desde la torre más alta del castillo, pero la señorita Latiza dijo entonces con aspecto de funámbula. Cierto. El ponche es excelente. Y ahora, andando todos. No volváis a salir del gimnasio. No tuvo que repetirlo. Nos retiramos con mucho sí, señora, y sí, señor, y saludándolos al estilo militar. Nos pareció lo más adecuado allí. Grover nos arrastró hacia el extremo del vestíbulo donde sonaba la música. Notaba los ojos de los profesores clavados en mi espalda, pero me acerqué a Thalía y le pregunté en voz baja. ¿Eso que has hecho chasqueando los dedos, dónde lo aprendiste? ¿La niebla? ¿Quirón no te lo ha enseñado? Se me hizo un nudo en la garganta. Quirón era el director de actividades del campamento, pero nunca me había enseñado nada parecido. ¿Por qué a Thalía sí? Grover nos condujo deprisa hasta una puerta que tenía 3 letras en el vidrio. Jim. Incluso un disléxico como yo podía leerlo. Por los pelos. Dijo. Gracias a los dioses habéis llegado. Annabeth y Thalía lo abrazaron. Yo le choqué esos 5. Me alegraba verlo después de tantos meses. Estaba algo más alto y le habían salido unos cuantos pelos más en la barbita, pero, aparte de eso, tenía el aspecto que tiene siempre cuando se hace pasar por humano. Una gorra roja sobre el pelo castaño y ensortijado para tapar sus cuernos de cabra, y unos tejanos holgados y unas zapatillas con relleno para disimular sus pezuñas y sus peludos cuartos traseros. Llevaba una camiseta negra que me costó unos instantes leer. Ponía, Westover Hall, novato. Bueno, ¿y qué era esa cosa tan urgente? Le pregunté. Grover respiró hondo. He encontrado 2. ¿2 mestizos? Dijo Thalía, sorprendida.
Aquí. Grover asintió. Encontrar un solo mestizo ya era bastante raro. Aquel año Quirón había obligado a los sátiros a hacer horas extras, mandándolos por todo el país a hacer batidas en las escuelas, desde cuarto curso hasta secundaria, en busca de posibles reclutas. Corrían tiempos difíciles, por no decir desesperados. Estábamos perdiendo campistas y necesitábamos a todos los nuevos guerreros que pudiésemos encontrar. El problema era que tampoco había por ahí tantos semidioses sueltos. 2 hermanos. Un chico y una chica, aclaró. De 10 y 12 años. Desconozco su ascendencia, pero son muy fuertes. Además, se nos acaba el tiempo. Necesito ayuda. ¿Hay monstruos? Uno, dijo Grover, nervioso. Y creo que ya sospecha algo. Aún no está seguro de que sean mestizos, pero hoy es el último día del trimestre y no los dejará salir del campus sin averiguarlo. Quizás sea nuestra última oportunidad. Cada vez que trato de acercarme a ellos, él se pone en medio, cerrándome el paso. Ya no sé qué hacer. Grover miró a Thalía, ansioso. Yo procuré no ofenderme. Él recurría a mí normalmente, pero Thalía era más veterana y eso le daba ciertas prerrogativas. No solo por ser hija de Zeus, sino también porque tenía más experiencia que nadie a la hora de combatir con monstruos. Muy bien, dijo ella. ¿Esos presuntos mestizos están en el baile? Grover asintió. Pues a bailar, dijo Thalía. ¿Quién es el monstruo? Oh, respondió Grover, inquieto, mirando alrededor. Acabas de conocerlo. Es el subdirector, el doctor Espino. Una cosa curiosa de las escuelas militares. Los chicos se vuelven completamente locos cuando un acontecimiento especial les permite ir sin uniforme. Supongo que, como todo es tan estricto el resto del tiempo, tienen la sensación de que han de compensar o recuperar el tiempo perdido. El suelo del gimnasio estaba salpicado de globos negros y rojos, y los chicos se los lanzaban a patadas, o trataban de estrangularse unos a otros con las serpentinas que colgaban de las paredes. Las chicas se movían en corrillos, como siempre. Llevaban bastante maquillaje, blusas con tirantes finos, pantalones llamativos y zapatos que más bien parecían instrumentos de tortura. De vez en cuando rodeaban a algún pobre infeliz como un banco de pirañas, soltando risitas y chillidos, y cuando por fin lo dejaban en paz, el tipo tenía cintas por todo el pelo y la cara llena de grafitis a base de pintalabios. Algunos de los mayores hacían como yo. Deambulaban incómodos por los rincones, tratando de ocultarse, como si su integridad corriese peligro. Claro que, en mi caso, era cierto. Allí están. Grover señaló con la barbilla de 2 jóvenes que discutían en las gradas. Bianca y Nico D'Angelo. La chica llevaba una gorra verde tan holgada que parecía querer taparse la cara. El chico era obviamente su hermano. Ambos tenían el pelo oscuro y sedoso y una tez olivácea, y gesticulaban aparatosamente al hablar. Él barajaba unos cromos. Ella parecía regañarlo por algún motivo, pero no paraba de mirar alrededor con inquietud. Ellos ya. O sea, ¿se lo has dicho? Preguntó Annabeth. Grover negó con la cabeza. Ya sabes lo que sucede. Correrían más peligro. En cuanto sepan quiénes son, el olor se volverá más fuerte. Me miró. Yo asentí, aunque en realidad nunca he sabido cómo huelen los mestizos para un monstruo o un sátiro. Pero sí sé que ese olor peculiar puede acabar contigo. A medida que te conviertes en un semidios más poderoso, hueles cada vez más al almuerzo ideal de un monstruo. Vamos por ellos y saquémoslos de aquí, dije. Eché a andar, pero Thalía me puso una mano en el hombro. El subdirector, el doctor Espino, acababa de deslizarse por una puerta aledaña a las gradas y se había plantado muy cerca de los hermanos D'Angelo. Movía la cabeza hacia nosotros y su ojo azul parecía resplandecer. Deduje por su expresión que Espino, a fin de cuentas, no se había dejado engañar por el truco de la niebla. Debía de sospechar quiénes éramos. Ahora estaba aguardando para ver cuál era el motivo de nuestra presencia allí. No miréis a los críos, ordenó Thalía. Hemos de esperar una ocasión propicia para llevárnoslos. Entretanto hemos de fingir que no tenemos ningún interés en ellos. Hay que despistarlo. ¿Cómo? Somos 3 poderosos mestizos. Nuestra presencia debe de haberlo confundido. Mezclaos con el resto de la gente, actuad con naturalidad y bailad un poco. Pero sin perder de vista a esos chicos. ¿Bailar? Preguntó Annabeth. Thalía asintió, ladeó la cabeza, como identificando la música, y enseguida hizo una mueca de asco. ¡Ah!
¿Quién ha elegido a Jessim Carney? Grover pareció ofendido. Yo. Por todos los dioses, Grover. Es malísimo. ¿No podías poner Green Day o algo así? ¿Green qué? No importa. Vamos a bailar. Pero si yo no sé bailar. Claro que sí. Yo te llevo, dijo Thalía. Venga, niño cabra. Grover soltó un gañido mientras ella lo tomaba de la mano y lo guiaba hacia la pista. Annabeth esbozó una sonrisa. ¿Qué? Le pregunté. Nada. Es guay tener otra vez a Thalía con nosotros. En aquellos meses Annabeth se había vuelto más alta que yo, lo cual me resultaba incómodo. Antes no llevaba joyas, salvo su collar de cuentas del campamento mestizo, pero ahora tenía puestos unos pequeños pendientes de plata con forma de lechuza, el símbolo de su madre, Atenea. En silencio, se quitó la gorra y su largo pelo rubio se derramó sobre hombros y espalda. La hacía parecer mayor, no sé por qué. Bueno, me devané los sesos buscando algo que decir. Actuad con naturalidad, había dicho Thalía. Ya, claro, pero si eres un mestizo metido en una misión peligrosa, ¿qué narices significa natural? Y. ¿Has diseñado algún edificio interesante últimamente? Sus ojos se iluminaron, como siempre que tocaba hablar de arquitectura. Uy, ¿no sabes, Perky? En mi nueva escuela tengo diseño tridimensional como asignatura optativa, y hay un programa informático que es una verdadera pasada. Empezó a explicarme que había diseñado un monumento colosal que le gustaría construir en la zona cero de Manhattan. Hablaba de resistencia estructural, de fachadas y demás, y yo trataba de seguirla. Ya sabía que de mayor quería ser una gran arquitecta, a ella le encantan las mates y los edificios históricos, todo ese rollo, pero yo apenas entendía lo que me estaba diciendo. La verdad es que me defraudaba un poco saber que su nueva escuela le gustaba tanto. Era el primer año que ella estudiaba en Nueva York, y yo había confiado en que nos veríamos más a menudo. Su escuela, donde también estaba internada Thalía, se hallaba en la zona de Brooklyn, es decir, lo bastante cerca del campamento mestizo como para que Quirón pudiese intervenir si se metían en un lío. Pero como era una escuela solo para chicas y yo iba a un centro de enseñanza media en Manhattan, apenas había tenido ocasión de verlas. Sí, qué guay, le dije. O sea, ¿que vas a seguir allí el resto del curso? Su rostro se ensombreció. Bueno, quizá. Si es que no. Thalía nos llamaba. Estaba bailando un tema lento con Grover, que tropezaba todo el rato, le daba patadas en las espinillas y parecía muerto de vergüenza. Pero él tenía unos pies de relleno en sus zapatillas. Contaba con una buena excusa para ser tan torpe. No como yo. Bailad, chicos. Ordenó Thalía. Tenéis un aspecto ridículo ahí de pie. Miré a Annabeth, nervioso, y luego a los grupos de chicas que deambulaban por el gimnasio. ¿Y bien? Me dijo. ¿A quién se lo pido? Me dio un golpe en el estómago. A mí, sesos de alga. Ah. Sí, claro. Nos acercamos a la pista de baile. Yo miré a Thalía y Grover para ver cómo lo hacían. Le puse una mano en la cadera a Annabeth y ella asió mi otra mano como si fuese a hacerme una llave de judo. No voy a morderte, me dijo. Desde luego, Perky. ¿Es que no organizáis bailes en tu colegio? No respondí. La verdad era que sí. Pero nunca había bailado en ninguno. Yo era de los que se ponían a jugar a baloncesto en un rincón. Dimos unas cuantas vueltas arrastrando los pies. Yo intentaba distraerme mirando la decoración. Me concentraba en las serpentinas, en el cuenco de ponche, en cualquier cosa que no fuera. A, que Annabeth era más alta que yo. B, que me sudaban las manos, y C, que no paraba de darle pisotones. ¿Qué ibas a decirme antes? Le pregunté. ¿Tienes problemas en la escuela? Ella frunció los labios. No es eso. Es mi padre. Ajá. Yo sabía que Annabeth tenía una relación algo difícil con él. Creía que las cosas habían mejorado entre vosotros. ¿O se trata de tu madrastra? Ella soltó un suspiro. Papá ha decidido mudarse. Justo ahora, cuando ya había empezado a acostumbrarme a Nueva York, él ha aceptado un absurdo trabajo de investigación para un libro sobre la Primera Guerra Mundial, en San Francisco. Lo dijo con el mismo tono que si hubiera dicho en los campos de castigo del Hades. ¿Y quiere que vayas con él? Pregunté. A la otra punta del país, respondió desconsolada. Y un mestizo no puede vivir en San Francisco. Él debería saberlo. ¿Por qué no?
Ella puso los ojos en blanco. Quizá creía que bromeaba. Ya lo sabes. ¿Por qué está ahí mismo? Dije. No entendía de qué hablaba, pero no quería parecer estúpido. Entonces, ¿volverás a vivir en el campamento? Es mucho más grave que eso, Perky. Yo, supongo que debería contarte una cosa. Y de pronto se quedó rígida. Se han ido. ¿Qué? Seguí su mirada. Las gradas. Los dos mestizos, Bianca y Nico, ya no estaban allí. La puerta junto a las gradas había quedado abierta de par en par. Y ni rastro del doctor Espino. Tenemos que avisar a Thalía y Grover. Annabeth se puso a mirar frenéticamente por todos lados. ¿Dónde demonios se han metido esos dos? Vamos. Echó a correr entre la gente. Yo me disponía a seguirla, pero un grupo de chicas me cerró el paso. Las esquivé con un rodeo para ahorrarme el tratamiento de belleza de cintas y pintalabios, pero cuando me libré Annabeth había desaparecido. Giré sobre los talones, buscando a Thalía y Grover. Pero lo que vi entonces me heló la sangre. A unos metros, tirada en el suelo, había una gorra verde como la de Bianca Di Angelo. Y unos cuantos cromos esparcidos aquí y allá. Entonces entreví al doctor Espino. Corría hacia la puerta en la otra punta del gimnasio y llevaba del cogote a los Di Angelo como si fuesen dos gatitos. Aún no veía a Annabeth, pero estaba seguro de que se había ido hacia el otro lado a buscar a Thalía y Grover. Iba a salir corriendo tras ella, pero me dije, espera. Entonces recordé lo que Thalía me había dicho en el vestíbulo con aire perplejo cuando yo le había preguntado por ese truco que hacía chasqueando los dedos. ¿Aún no te lo ha enseñado Quirón? También recordé cómo la miraba Grover, convencido de que ella sabría salvar la situación. No es que yo tuviera nada en contra de Thalía. Ella era una chica guay y no tenía la culpa de ser la hija de Zeus y acaparar toda la atención, pero aún así tampoco necesitaba correr tras ella para resolver cada problema. Además, no había tiempo. Los Di Angelo estaban en peligro. Tal vez ya habrían desaparecido cuando encontrase a mis amigos. Yo también sabía lo mío de monstruos. Podía resolver aquello por mi cuenta. Saqué el bolígrafo del bolsillo y corrí tras el doctor Espino. La puerta daba a un pasillo sumido en la oscuridad. Oí ruidos de forcejeo hacia el fondo y también un gemido. Destapé a contracorriente. El bolígrafo fue creciendo hasta convertirse en una espada griega de bronce, de casi 1 metro de largo y con un mango forrado de cuero. Su hoja tenía un leve resplandor y arrojaba una luz dorada sobre las taquillas alineadas a ambos lados. Crucé a toda prisa el pasillo, pero en el otro extremo no había nadie. Abrí una puerta y me encontré de nuevo en el vestíbulo principal. Me quedé pasmado. No veía a Espino por ninguna parte, pero sí a los hermanos Di Angelo, que permanecían al fondo paralizados de terror. Avancé poco a poco, bajando la espada. Tranquilos. No voy a haceros daño. Ellos no respondieron. Tenían los ojos desorbitados de pánico. ¿Qué les pasaba? ¿Dónde se había metido Espino? Tal vez había percibido la presencia de contracorriente y se había batido en retirada. Los monstruos aborrecen las armas de bronce celestial. Me llamo Perky, dije, tratando de aparentar serenidad. Os sacaré de aquí y os llevaré a un lugar seguro. Bianca abrió los ojos aún más y apretó los puños. Solo demasiado tarde comprendí el sentido de su mirada. No era yo quien la tenía aterrorizada. Quería prevenirme. Me giré en redondo y en ese mismo instante oí un silbido y sentí un agudo dolor en el hombro. Lo que parecía una mano gigantesca me impulsó hacia atrás hasta estrellarme contra la pared. Lancé un mandoble con la espada, pero solo rasgué el aire. Una fría carcajada resonó por el vestíbulo. Sí, Perseus Giriatson, dijo el doctor Espino, masacrando la J de mi apellido. Sé muy bien quién eres. Intenté liberar mi hombro. Tenía el abrigo y la camisa clavados en la pared con una especie de pincho o daga negra de unos 30 centímetros. Me había desgarrado la piel al atravesarme la ropa y el corte me ardía de dolor. Ya había sentido algo parecido otra vez. Era veneno. Hice un esfuerzo para concentrarme. No iba a desmayarme. Una silueta oscura se nos acercó. En la penumbra distinguía a Espino. Aún parecía humano, pero tenía una expresión macabra. Sus dientes relucían y sus ojos marrón y azul reflejaban el fulgor de mi espada. Gracias por salir del gimnasio, dijo. Me horrorizan esos bailes de colegio. Traté de asestarle un tajo con la espada, pero estaba fuera de mi alcance. Shish.
Un segundo proyectil salió disparado desde detrás del doctor, que no pareció haberse movido. Era como si tuviera a alguien invisible detrás arrojando aquellas dagas. Bianca dio un chillido a mi lado. La segunda espina fue a clavarse en la pared, a solo unos centímetros de su rostro. Los tres vendréis conmigo, dijo Espino. Obedientes y en silencio. Si hacéis un solo ruido, si gritáis pidiendo socorro o intentáis resistiros, os demostraré mi puntería. Capítulo 2. El subdirector saca un lanzamisiles. Yo no sabía qué clase de monstruo sería el doctor Espino, pero rápido sí que era. Tal vez podría defenderme si lograba activar mi escudo. Solo tenía que apretar un botón de mi reloj. Ahora bien, proteger a los Diagelo ya era otra historia. Para eso necesitaba ayuda, y solo se me ocurría una manera de conseguirla. Cerré los ojos. ¿Qué haces, Jackson? Silbó el doctor. Muévete. Abrí los ojos y seguí arrastrando los pies. Es el hombro, mentí con aire abatido. Me arde. Mi veneno hace daño pero no mata. Camina. Nos condujo hasta el exterior mientras yo me esforzaba en concentrarme. Imaginé la cara de Grover. Pensé en la sensación de miedo y peligro. El verano pasado Grover había creado entre nosotros una conexión por empatía y me había enviado varias visiones en mis sueños para avisarme de que estaba metido en un apuro. Si no me equivocaba, seguíamos conectados, aunque yo nunca había intentado comunicarme con él por ese medio. Ni siquiera estaba muy seguro de que funcionara estando Grover despierto. Grover. Pensé. Espino nos tiene secuestrados. Es un maníaco lanzador de pinchos. Socorro. Espino nos guiaba hacia los bosques. Tomamos un camino nevado que apenas alumbraban unas farolas anticuadas. Me dolía el hombro, y el viento que se me colaba por la ropa desgarrada era tan helado que ya me veía convertido en un carámbano. Hay un claro más adelante, dijo Espino. Allí convocaremos a vuestro vehículo. ¿Qué vehículo? Preguntó Bianca. ¿A dónde nos lleva? Cierra la boca, niña insolente. No le hablé así a mi hermana, dijo Nico. Le temblaba la voz, pero me admiró que tuviese agallas para replicar. El doctor soltó un horrible grudido. Eso ya no era humano. Me puso los pelos de punta, pero hice un esfuerzo para seguir caminando como un chico obediente. Por dentro, no paraba de proyectar mis pensamientos a la desesperada, ahora cualquier cosa que pudiese atraer la atención de mi amigo. Grover. Manzanas. Latas. Trae aquí esos peludos cuartos traseros. Y ven con un buen puñado de amigos armados hasta los dientes. Alto, dijo Espino. El bosque se abría de repente. Habíamos llegado a un acantilado que se encaramaba sobre el mar. Al menos yo percibía la presencia del mar allá al fondo, cientos de metros más abajo. Oía el batir de las olas y notaba el olor de su espuma salada, aunque lo único que veía realmente era niebla y oscuridad. El doctor nos empujó hacia el borde. Yo di un traspié y Bianca me sujetó. Gracias, murmuré. ¿Qué es este Espino? Murmuró. ¿Podemos luchar con él? Estoy en ello. Tengo miedo, masculló Nico mientras jugueteaba con alguna cosa. Con un soldadito de metal, me pareció. Basta de charla. Dijo el doctor Espino. Miradme. Nos dimos la vuelta. Ahora sus ojos bicolores relucían con avidez. Sacó algo de su abrigo. Al principio creí que era una navaja automática. Pero no. Era solo un teléfono móvil. Presionó el botón lateral y dijo. El paquete ya está listo para la entrega. Se oyó una respuesta confusa y entonces me di cuenta de que hablaba en modo walkie-talkie. Aquello parecía demasiado moderno y espeluznante. Un monstruo con móvil. Eché una ojeada a mi espalda, tratando de calcular la magnitud de la caída. Espino se echó a reír. Eso es, hijo de Poseidón. Salta. Ahí está el mar. Sálvate. ¿Cómo te ha llamado? Murmuró Bianca. Luego te lo cuento, le dije. Tú tienes un plan, ¿no? Grover. Pensé desesperado. Ven. Tal vez lograra convencer a los Diagelo para que saltasen conmigo. Si sobrevivíamos a la caída, podría utilizar el agua para protegernos. Ya había hecho cosas parecidas otras veces. Si mi padre estaba de buen humor y dispuesto a escucharme, quizá me echase una mano. Quizá. Yo te mataría antes de que llegases al agua, dijo el doctor Espino, como leyéndome el pensamiento. Aún no has comprendido quién soy, ¿verdad?
Hubo un parpaleo a su espalda, un movimiento rapidísimo y otro proyectil me pasó silbando tan cerca que me hizo un rasguño en la oreja. Algo había saltado súbitamente detrás del doctor. Algo parecido a una catapulta, pero más flexible, casi como una cola. Por desgracia, prosiguió, os quieren vivos, a ser posible. Si no fuera así, ya estaríais muertos. ¿Quién nos quiere vivos? Replicó Bianca. Porque si se cree que va a sacar un rescate está muy equivocado. Nosotros no tenemos familia. Nico y yo, se le quebró un poco la voz, solo nos tenemos el uno al otro. Ajá. No os preocupéis, mocosos. Enseguida conoceréis a mi jefe. Y entonces tendréis una nueva familia. Luke intervine. Trabajas para Luke. La boca de Espino se retorció con repugnancia en cuanto pronuncié el nombre de mi viejo enemigo. Un antiguo amigo que ya había intentado matarme varias veces. Tú no tienes ni idea de lo que ocurre, Perseus Jackson. El general te informará como es debido. Esta noche vas a hacerle un gran servicio. Está deseando conocerte. ¿El general? Pregunté. Y enseguida advertí que yo mismo lo había dicho con acento francés. ¿Pero quién es el general? Espino miró hacia el horizonte. Ahí está. Vuestro transporte. Me di media vuelta y vi una luz a lo lejos. Un reflector sobre el mar. Luego me llegó el ruido de hélices de un helicóptero cada vez más cercano. ¿A dónde nos va a llevar? Dijo Nico. Vas a tener un gran honor, amiguito. Vas a poder sumarte a un gran ejército. Como en ese juego tan tonto que juegas con tus cromos y tus muñequitos. No son muñequitos. Son reproducciones. ¿Y ese ejército ya puede metérselo? Dijo Espino en tono admonitorio. Cambiarás de opinión, muchacho. Y si no, bueno, hay otras funciones para un mestizo. Tenemos muchas bocas monstruosas que alimentar. El gran despertar ya está en marcha. ¿El gran qué? Pregunté. La cosa era hacerle hablar mientras yo ideaba un plan. El despertar de los monstruos, explicó él con una sonrisa malvada. Los peores, los más poderosos están despertando ahora. Monstruos nunca vistos durante miles de años que causarán la muerte y la destrucción de un modo desconocido para los mortales. Y pronto tendremos al más importante de todos, el que provocará la caída del Olimpo. Vale, me susurró Bianca. Este está loco. Hemos de saltar, le dije en voz baja. Al mar. Fantástico. Tú también estás loco. No pude replicar, porque justo en ese momento me zarandeó una fuerza invisible. Vista retrospectivamente, la jugada de Annabeth fue genial. Con su gorra de invisibilidad puesta, embistió contra los Diagelo y contra mí al mismo tiempo, derribándonos al suelo, lo cual pilló por sorpresa al doctor Espino y lo dejó paralizado durante una fracción de segundo. Lo suficiente para que la primera descarga de proyectiles pasara zumbando por encima de nuestras cabezas. Talia y Grover avanzaron entonces desde atrás. Talia empuñaba a Égida, su escudo mágico. Si nunca has visto a Talia entrando en combate, no sabes lo que es pasar miedo en serio. Para empezar, tiene una lanza enorme que se expande a partir de ese pulverizador de defensa personal que lleva siempre en el bolsillo. Pero lo que intimida de verdad es su escudo. Un escudo trabajado como el que usa su padre Zeus, también llamado Égida, obsequio de Atenea. En su superficie de bronce aparece en relieve la cabeza de Medusa, la Gorgona, y aunque no llegue a petrificarte como la auténtica, resulta tan espantosa que la mayoría se deja al ganar por el pánico y echa a correr nada más verla. Hasta el doctor Espino hizo una mueca y se puso a gruñir cuando la tuvo delante. Talia atacó con su lanza en ristre. Por Zeus. Yo creí que Espino estaba perdido. Talia le había clavado la lanza en la cabeza. Pero él soltó un rugido y la apartó de un golpe. Su mano se convirtió en una garra naranja con unas uñas enormes que soltaban chispas a cada arañazo que le daba al escudo de Talia. De no ser por la Égida, mi amiga habría acabado cortada en rodajitas. Gracias a su protección, consiguió rodar hacia atrás y caer de pie. El estrépito del helicóptero se hacía cada vez más fuerte a mi espalda, pero no me atrevía a volverme ni un segundo. El doctor le lanzó otra descarga de proyectiles a Talia y esta vez vi cómo lo hacía. Tenía cola. Una cola curtida como la de un escorpión, con una punta erizada de pinchos. La Égida desvió la andanada, pero la fuerza del impacto derribó a Talia. Grover se adelantó de un salto. Con sus flautas de junco en los labios, se puso a tocar una tonada frenética que un pirata habría bailado con gusto.
Ante la sorpresa general, empezó a surgir hierba entre la nieve y, en unos segundos, las piernas del doctor quedaron enredadas en una maraña de hierbajos gruesos como una soga. Espino soltó un rugido y comenzó a transformarse. Fue aumentando de tamaño hasta adoptar su verdadera forma, con un rostro todavía humano pero el cuerpo de un enorme león. Su cola afilada disparaba espinas mortíferas en todas direcciones. «Una mantícora», exclamó Annabeth, ya visible. Se le había caído su gorra mágica de los Yankees cuando nos tiró al suelo. «¿Quiénes sois vosotros?», preguntó Bianca di Angelo. «¿Y qué es esa cosa?». «Una mantícora», respondió Nico, jadeando. «Tiene un poder de ataque de 3000, y 5 tiradas de salvación». Yo no entendí qué decía, pero tampoco tenía tiempo de preguntárselo. La mantícora había desgarrado las hierbas mágicas de Grover y se volvía ya hacia nosotros con un gruñido. «Al suelo», gritó Annabeth, derribando a los D'Angelo sobre la nieve. En el último momento, me acordé de mi propio escudo. Pulsé el botón de mi reloj y la chapa metálica se expandió en espiral hasta convertirse en un escudo de bronce. Justo a tiempo. Las espinas se estrellaron contra él con tal fuerza que incluso lo abollaron. El hermoso escudo, regalo de mi hermano, resultó seriamente dañado. Ni siquiera estaba seguro de que pudiese parar una segunda descarga. Oí un porrazo y un gañido. Grover aterrizó a mi lado con un ruido sordo. «¡Rendíos!», rugió el monstruo. «Nunca», le chilló Thalía desde el otro lado, y se lanzó sobre él. Por un instante creí que iba a traspasarlo de parte a parte. Pero entonces se oyó un estruendo y a nuestra espalda surgió un gran resplandor. El helicóptero emergió de la niebla y se situó frente al acantilado. Era un aparato militar negro y lustroso, con dispositivos laterales que parecían cohetes guiados por láser. Sin duda tenían que ser mortales quienes lo manejaban, pero ¿qué estaba haciendo allí semejante trasto? ¿Cómo era posible que unos mortales colaborasen con aquel monstruo? En todo caso, sus reflectores cegaron a Thalía en el último segundo y la mantícora aprovechó para barrerla de un coletazo. El escudo se le cayó a la nieve y la lanza voló hacia otro lado. No. Corrí en su ayuda y logré desviar una espina que le iba directa al pecho. Alcé mi escudo para cubrirnos a los dos, pero sabía que no nos bastaría. El doctor Espino se echó a reír. ¿Os dais cuenta de que es inútil? Rendíos, héroes de pacotilla. Estábamos atrapados entre un monstruo y un helicóptero de combate. No teníamos ninguna posibilidad. Entonces oí un sonido nítido y penetrante. La llamada de un cuerno de caza que sonaba en el bosque. La mantícora se quedó paralizada. Por un instante nadie movió una ceja. Solo se oía el rumor de la ventisca y el fragor del helicóptero. «No», dijo Espino. «No puede». Se interrumpió de golpe cuando pasó por mi lado una ráfaga de luz. De su hombro brotó en el acto una resplandeciente flecha de plata. Espino retrocedió tambaleante, gimiendo de dolor. «¡Malditos!», gritó. Y soltó una lluvia de espinas hacia el bosque del que había partido la flecha. Pero, con la misma velocidad, surgieron de allí infinidad de flechas plateadas. Casi me dio la impresión de que aquellas flechas interceptaban las espinas al vuelo y las partían en dos, aunque probablemente mis ojos me engañaban. Nadie, ni siquiera los chicos de Apolo del campamento, era capaz de disparar con tanta precisión. La mantícora se arrancó la flecha del hombro con un aullido. Ahora respiraba pesadamente. Intenté asestarle un mandoble, pero no estaba tan herida como parecía. Esquivó mi espada y le dio un coletazo a mi escudo que me lanzó rodando por la nieve. Entonces salieron del bosque los arqueros. Eran chicas. Una docena, más o menos. La más joven tendría 10 años. La mayor, unos 14, igual que yo. Iban vestidas con parcas plateadas y vaqueros, y cada una tenía un arco en las manos. Avanzaron hacia la mantícora con expresión resuelta. «Las cazadoras», gritó Annabeth. Thalía murmuró a mi lado. «Vaya, hombre. Estupendo». No tuve tiempo de preguntarle por qué lo decía. Una de las chicas mayores se aproximó con el arco tenso. Era alta y grácil, de piel cobriza. A diferencia de las otras, llevaba una diadema en lo alto de su oscura cabellera, lo cual le daba todo el aspecto de una princesa persa. «¿Permiso para matar, mi señora?». No supe con quién hablaba, porque ella no quitaba los ojos de la mantícora. El monstruo soltó un gemido. «No es justo. Es una interferencia directa. Va contra las leyes antiguas».
No es cierto, terció otra chica, está algo más joven que yo. Tendría 12 o 13 años. Llevaba el pelo castaño rojizo recogido en una cola. Sus ojos, de un amarillo plateado como la luna, resultaban asombrosos. Tenía una cara tan hermosa que dejaba sin aliento, pero su expresión era seria y amenazadora. La caza de todas las bestias salvajes entra en mis competencias. Y tú, repugnante criatura, eres una bestia salvaje. Miró a la chica de la diadema. Permiso concedido. Si no puedo llevármelos vivos, refunfuñó la mantícora, me los llevaré muertos. Y se lanzó sobre Thalía y sobre mí, sabiendo que estábamos débiles y aturdidos. No. Chilló Annabeth, y cargó contra el monstruo. Retrocede, mestiza. Gritó la chica de la diadema. Apártate de la línea de fuego. Ella no hizo caso. Saltó sobre el lomo de la bestia y hundió el cuchillo entre su melena de león. La mantícora aulló y se revolvió en círculos, agitando la cola, mientras Annabeth se sujetaba como si en ello le fuese la vida, como probablemente así era. Fuego. Ordenó Zo. No. Grité. Pero las cazadoras lanzaron sus flechas. La primera le atravesó el cuello al monstruo. Otra le dio en el pecho. La mantícora dio un paso atrás y se tambaleó aullando. Esto no es el fin, cazadoras. Lo pagaréis caro. Y antes de que alguien pudiese reaccionar, el monstruo con Annabeth todavía en su lomo saltó por el acantilado y se hundió en la oscuridad. Annabeth. Chillé. Intenté correr tras ella, pero nuestros enemigos no habían terminado aún. Se oía un tableteo procedente del helicóptero. Ametralladoras. La mayoría de las cazadoras se dispersaron rápidamente mientras la nieve se iba sembrando de pequeños orificios. Pero la chica de pelo rojizo levantó la vista con mucha calma. A los mortales no les está permitido presenciar mi cacería, dijo. Abrió bruscamente la mano y el helicóptero explotó y se hizo polvo. No, polvo no. El metal negro se disolvió y se convirtió en una bandada de cuervos que se perdieron en la noche. Las cazadoras se nos acercaron. La que se llamaba Zo se detuvo en seco al ver a Thalía. Tú. Exclamó con repugnancia. Zo belladona. A Thalía la voz le temblaba de rabia. Siempre en el momento más oportuno. Zo examinó a los demás. 4 mestizos y un sátiro, mi señora. Sí, ya lo veo, dijo la chica más joven, la del pelo castaño rojizo. Unos cuantos campistas de Quirón. Annabeth. Grité. Hemos de ir a salvarla. La chica se volvió hacia mí. Lo siento, Perky Jackson. No podemos hacer nada por ella. Traté de incorporarme, pero un par de cazadoras me mantenían sujeto en el suelo. Y tú no estás en condiciones de lanzarte por el acantilado. Déjame ir. Exigí. ¿Quién te has creído que eres? Zo se adelantó como si fuese a bofetearme. No la detuvo, cortante. No es falta de respeto, Zo. Solo está muy alterado. No comprende. Y me miró con unos ojos más fríos y brillantes que la luna en invierno. Yo soy Artemisa, anunció, diosa de la caza. Capítulo 3. Bianca Di Angelo toma una decisión delicada después de ver al Dr. Espino convertirse en un monstruo y caer en picado por el acantilado con Annabeth montada en su lomo. Cualquiera diría que ya nada podía impresionarme. Pero cuando aquella chica de 12 años me dijo que era la diosa Artemisa, tuve una de esas respuestas inteligentes del tipo, bueno, lo cual no fue nada comparado con lo de Grover. Él ahogó un grito, se arrodilló en la nieve y empezó a gimotear. Gracias, señora Artemisa. Es usted tan guau. Levanta, niño cabra. Le soltó Thalía. Tenemos otras cosas de que preocuparnos. Annabeth ha desaparecido. Dijo Bianca Di Angelo. Momentito. Tiempo muerto. Todo el mundo se la quedó mirando. Ella nos fue señalando, uno a uno, como si estuviera repasando las piezas de un rompecabezas. ¿Quiénes sois todos vosotros? La expresión de Artemisa se ablandó un poco. Quizás sería mejor, mi querida niña, saber primero quién eres tú. Veamos, ¿quiénes son tus padres? Bianca miró con nerviosismo a su hermano, que seguía contemplando maravillado a Artemisa. Nuestros padres murieron, dijo Bianca. Somos huérfanos. Hay un fondo que se ocupa de pagar nuestro colegio, pero, titubeó. Supongo que vio en nuestra expresión que no la creíamos. ¿Qué pasa? Preguntó. Es la verdad. Tú eres una mestiza, dijo Zo belladona, cuyo acento era difícil de situar.
Sonaba anticuado, como si estuviera leyendo un libro viejísimo. A fe mía que uno de vuestros progenitores era un mortal. El otro era un olímpico. ¿Un olímpico? ¿Un atleta, quieres decir? No, dijo Zo. Uno de los dioses. ¡Qué guay! Exclamó Nico. Ni hablar. Terció Bianca con voz temblorosa. No lo encuentro nada guay. Nico se había puesto a dar saltos. ¿Es verdad que Zeus tiene rayos con una potencia destructiva de 600? ¿Y que gana puntos extra por? Cierra el pico, Nico. Bianca se pasó las manos por la cara. Esto no es tu estúpido juego de mitomagia, ¿sabes? Los dioses no existen. Aunque a mí me dominaba la angustia por Annabeth, lo único que deseaba era salir en su busca, no podía dejar de sentir lástima por los D'Angelo. Me acordaba de lo que había significado para mí descubrir que era un semidios. Thalía debió de sentir algo parecido, porque la furia que brillaba en sus ojos pareció atenuarse un poco. Ya sé que cuesta creerlo, le dijo, pero los dioses siguen existiendo. Créeme, Bianca. Son inmortales. Y cuando tienen hijos con humanos, chicos como nosotros, bueno, la cosa se complica. Nuestras vidas peligran. ¿Como la de la chica que se ha caído? Dijo Bianca. Thalía se dio la vuelta. Incluso Artemisa parecía afligida. No desesperéis, dijo la diosa. Era una chica muy valiente. Si es posible encontrarla, yo la encontraré. Entonces, ¿por qué no nos dejas ir a buscarla? Pregunté. Porque ha desaparecido. ¿Acaso no lo percibes, hijo de Poseidón? Hay un fenómeno mágico en juego. No sé exactamente cómo o por qué, pero tu amiga se ha desvanecido. Yo seguía deseando saltar por el acantilado para buscarla, pero intuía que Artemisa tenía razón. Annabeth había desaparecido. Si hubiese estado allá abajo, en el mar, yo habría sido capaz de percibir su presencia. ¿Y el doctor Espino? Intervino Nico, levantando la mano. Ha sido impresionante cómo lo habréis acribillado. ¿Está muerto? Era una mantícora, dijo Artemisa. Espero que haya quedado destruida por el momento. Pero los monstruos nunca mueren del todo. Se vuelven a formar una y otra vez, y hay que cazarlos siempre que reaparecen. O ellos nos cazan a nosotros, observó Thalía. Bianca D'Angelo se estremeció. Lo cual explica, ¿te acuerdas, Nico, de los tipos que intentaron atacarnos el verano pasado en un callejón de Washington? Y aquel conductor de autobús, recordó Nico. El de los cuernos de carnero. Te lo dije. Era real. Por eso os ha estado vigilando Grover, les expliqué. Para manteneros a salvo si resultabais ser mestizos. ¿Grover? Bianca se quedó mirándolo. ¿Tú eres un semidios? Un sátiro, en realidad. Se quitó los zapatos y le mostró sus pezuñas de cabra. Creí que Bianca se desmayaría allí mismo. Grover, ponte los zapatos, dijo Thalía. Estás asustándola. Que tengo las pezuñas limpias. Bianca Tercié, hemos venido a ayudaros. Tenéis que aprender a sobrevivir. El doctor Espino no va a ser el último monstruo con que os tropecéis. Tenéis que venir al campamento. ¿Qué campamento? El campamento mestizo. El lugar donde los mestizos aprenden a sobrevivir. Podéis venir con nosotros y quedaros todo el año, si queréis. ¡Qué bien! Vamos. Exclamó Nico. Espera. Bianca meneó la cabeza. Yo no. Hay otra opción, intervino Zo. No, no la hay, dijo Thalía. Las dos se miraron furibundas. Yo no sabía de qué hablaban, pero estaba claro que entre ellas había alguna cuenta pendiente. Por algún motivo, se odiaban de verdad. Ya hemos abrumado bastante a estos críos, zanjó Artemisa. Zo, descansaremos aquí unas horas. Levantad las tiendas. Curad a los heridos. Recoged en la escuela las pertenencias de nuestros invitados. Sí, mi señora. Y tú, Bianca, acompáñame. Quiero hablar contigo. ¿Y yo? Preguntó Nico. Artemisa lo examinó un instante. Tú podrías enseñarle a Grover cómo se juega a ese juego de cromos que tanto te gusta. Grover se prestará con gusto a entretenerte un rato, como un favor especial hacia mí. Grover estuvo a punto de trastabillar. Por supuesto. Vamos, Nico. Los dos se alejaron hacia el bosque, hablando de energía vital, nivel de armadura y cosas así, típicas de chiflados informáticos. Artemisa echó a caminar por el borde del acantilado con Bianca, que parecía muy confusa.
Las cazadoras empezaron a vaciar sus petates y montar el campamento. Zoe lanzó una nueva mirada furibunda a Thalía y se fue a supervisarlo todo. En cuanto se hubo alejado, Thalía pateó el suelo con rabia. ¡Qué caraduras, estas cazadoras! Se creen que son tan, Estoy contigo, asentí. No me fío. ¿Así que estás conmigo? Se volvió hecha un basilisco. ¿Y en qué estabas pensando en el gimnasio? ¿Creías que ibas a poder tú solo con Espino? Sabías muy bien que era un monstruo. Si hubiéramos permanecido juntos habríamos acabado con él sin que intervinieran las cazadoras. Y Annabeth tal vez seguiría aquí. ¿No lo has pensado? Apreté los dientes. Se me ocurrieron varias cosas que decirle, y quizás se las habría dicho si no hubiese bajado entonces la vista y reparado en una cosa azul tirada en la nieve. La gorra de béisbol de los Yankees. La gorra de Annabeth. Thalía no dijo nada. Se secó una lágrima y se alejó sin más, dejándome solo con la gorra mojada y pisoteada. Las cazadoras montaron el campamento en unos minutos. 7 grandes tiendas, todas de seda plateada, dispuestas en una media luna alrededor de la hoguera. Una de las chicas sopló un silbato plateado. De inmediato, del bosque surgieron unos lobos blancos que empezaron a rondar en círculo alrededor del campamento, como un equipo de perros guardianes. Las cazadoras se movían entre ellos y les daban golosinas sin ningún miedo, pero yo decidí no alejarme de las tiendas. Había halcones observándonos desde los árboles con los ojos centelleantes por el resplandor de la hoguera, y yo tenía la sensación de que también ellos estaban de guardia. Incluso el tiempo parecía doblegarse a la voluntad de la diosa. El aire seguía frío, pero el viento se había calmado y ya no nevaba, con lo que resultaba casi agradable permanecer junto al fuego. Casi, salvo por el dolor del hombro y la culpa que me abrumaba. No podía creer que Annabeth hubiese desaparecido. Y por muy enfadado que estuviera con Thalía, tenía la sensación de que era cierto lo que me había dicho. Había sido por mi culpa. ¿Qué era lo que iba a contarme Annabeth en el gimnasio? Algo muy grave, había dicho. Quizá nunca llegaría a saberlo. Recordé cómo habíamos bailado juntos media canción y me sentía aún más apesadumbrado. Miré a Thalía, que se paseaba inquieta entre los lobos, en apariencia sin ningún temor. De pronto se detuvo y se volvió hacia Westover Hall, que ahora, sumido en una completa oscuridad, asomaba sobre la ladera que quedaba más allá del bosque. Me pregunté qué estaría pensando. 7 años atrás, su padre la había convertido en un pino para impedir que muriese mientras hacía frente a un ejército de monstruos en lo alto de la colina mestiza. Ella se había sacrificado para que sus amigos Luke y Annabeth pudieran escapar. Ahora solo habían pasado unos meses desde que había recuperado su forma humana, y de vez en cuando se quedaba tan inmóvil que habrías jurado que seguía siendo un árbol. Al cabo de un rato, Grover y Nico regresaron de su paseo. Una de las cazadoras me trajo mi mochila y Grover me ayudó a curarme el hombro. «Lo tienes verde», comentó Nico, entusiasmado. «No te muevas», me ordenó Grover. «Toma, come un poco de ambrosía mientras te limpio la herida». Empezó a curarme y yo hice una mueca de dolor, aunque la ambrosía ayudaba un montón. Sabía a brownie casero. Se te deshacía en la boca y te infundía una cálida sensación por todo el cuerpo. Entre eso y el bálsamo mágico que usaba Grover, me sentí mucho mejor en un par de minutos. Nico se puso a hurgar en su propia mochila, que por lo visto las cazadoras habían llenado con todas sus cosas, aunque yo no tenía ni idea de cómo se habrían colado sin ser vistas en Westover Hall. Sacó un montón de figuritas y las dejó sobre la nieve. Eran réplicas en miniatura de los dioses y los héroes griegos, entre ellos Zeus con un rayo en la mano, Ares con su lanza, y Apolo con el carro del sol. «Buena colección», le dije. Nico sonrió de oreja a oreja. «Casi los tengo todos, además de sus cromos holográficos. Solo me faltan unos cuantos muy raros». «¿Llevas mucho tiempo jugando a este juego?» «Solo este año». Antes, frunció el ceño. «¿Qué?», le pregunté. «Lo he olvidado. Es extraño». Parecía incómodo, pero no le duró mucho. «Oye, ¿me enseñas esa espada que has usado antes?» Saqué a contracorriente y le expliqué cómo pasaba de ser un bolígrafo a una espada cuando le quitabas el capullón. «¡Qué pasada! ¿Nunca se le acaba la tinta?» «Bueno, en realidad no lo utilizo para escribir». «¿De verdad eres hijo de Poseidón?» «Pues sí». «Entonces sabrás hacer surf muy bien». Miré a Grover, que hacía esfuerzos por contener la risa. «Jo, Nico.
Le dije. Nunca lo he probado. Él siguió haciendo preguntas. ¿Me peleaba mucho con Thalía, dado que era hija de Zeus? Esa no la respondí. Si la madre de Annabeth era Atenea, la diosa de la sabiduría, ¿cómo no se le había ocurrido nada mejor que tirarse por el acantilado? Tuve que contenerme para no estrangularlo. ¿Annabeth era mi novia? A esas alturas ya estaba a punto de meterlo en un saco y arrojárselo a los lobos. Supuse que iba a preguntarme cuántos puntos extra tenía, como si yo fuera un personaje de su juego, pero entonces se nos acercó Zobelladona. Perky Jackson. Zo tenía ojos de un tono castaño oscuro y una nariz algo respingancia. Con su diadema de plata y su expresión altanera, parecía un miembro de la realeza y yo casi hube de reprimir el impulso de ponerme firmes y decir, sí, mi señora. Ella me observó con desagrado, como si fuese una bolsa de ropa sucia que le habían mandado recoger. Acompañadme, me dijo. La señora Artemisa desea hablar con vos. Me dio hasta la última tienda, que no parecía diferente de las otras, y me hizo pasar. Bianca estaba sentada junto a la chica del pelo rojizo. A mí aún me costaba pensar en ella como en la diosa Artemisa. El interior de la tienda era cálido y confortable. El suelo estaba cubierto de alfombras de seda y almohadones. En el centro, un brasero dorado parecía arder solo, sin combustible ni humo. Detrás de la diosa, en un soporte de roble, reposaba su enorme arco de plata, que estaba trabajado de tal manera que recordaba los cuernos de una gacela. De las paredes colgaban pieles de animales como el oso negro, el tigre y otros que no supe identificar. Pensé que un activista de los derechos de los animales habría sufrido un ataque al ver todo aquello. Pero como Artemisa era la diosa de la caza, quizá tenía el poder de reemplazar a cada animal que abatía. Me pareció que había otra piel tendida a su lado y, de repente, advertí que era un animal vivo. Un ciervo de pelaje reluciente y cuernos plateados, que apoyaba la cabeza confiadamente en su regazo. Siéntate con nosotras, Perky Jackson, dijo la diosa. Me senté en el suelo frente a ella. La diosa me estudió con atención, cosa que a mí me incomodaba. Tenía una mirada viejísima para ser una chica tan joven. ¿Te sorprende mi edad?, me preguntó. Un poco. Puedo aparecer como una mujer adulta, o como un fuego llameante, o como desee. Pero esta apariencia es la que prefiero. Viene a ser la edad de mis cazadoras y de todas las jóvenes doncellas que continúan bajo mi protección hasta que se echan a perder. ¿Cómo? Hasta que crecen. Hasta que enloquecen por los chicos, y se vuelven tontas e inseguras y se olvidan de sí mismas. Ah. Zo se había sentado a su derecha y me miraba de un modo furibundo, como si yo fuese el culpable de todos los males que Artemisa había descrito. Como si la mera noción de ser un chico la hubiera inventado yo. Has de perdonar a mis cazadoras si no se muestran muy amigables contigo, dijo Artemisa. Es rarísimo que entren chicos en este campamento. Normalmente les está prohibido el menor contacto con las cazadoras. El último que pisó el campamento, miró a Zo. ¿Cuál fue? Ese chico de Colorado. Lo transformasteis en un jacalope, mi señora. Ah, sí, asintió Artemisa, satisfecha. Me gusta hacer jacalopes, ya sabes, ese animal de la mitología americana, mezcla de liebre y antílope. En todo caso, te he llamado para que me hables un poco más de la mantícora. Bianca me ha contado algunas de las cosas inquietantes que el monstruo dijo. Pero quizá ella no las haya entendido bien. Quiero oírlas de tus labios. Se lo conté todo, de principio a fin. Cuando terminé, Artemisa puso una mano en su arco, pensativa. Ya me temía que tendría que usarlo. Zo se echó hacia adelante. ¿Lo decís por el rastro, mi señora? Sí. ¿Qué rastro?, pregunté. Están apareciendo criaturas que yo no había cazado en milenios, murmuró Artemisa. Presas tan antiguas que casi las había olvidado. Me miró fijamente. Vinimos aquí ayer noche porque detectamos la presencia de la mantícora. Pero ese no era el monstruo que ando buscando. Vuelve a repetirme lo que dijo el doctor Espino exactamente. Me horrorizan los bailes de colegio, no. Después de eso. Dijo que alguien llamado el general me lo iba a explicar todo. Zo palideció. Se volvió hacia Artemisa y empezó a decirle algo, pero la diosa alzó una mano. Continúa, Perky. Bueno, entonces se refirió al gran despertador. Despertar, me corrigió Bianca. Eso. Y dijo, pronto tendremos al monstruo más importante de todos.
El que provocará la caída del Olimpo. La diosa permanecía tan inmóvil como una estatua. Quizá mentía, sugerí. Artemisa meneó la cabeza. No, no mentía. He sido demasiado lenta en percibir los signos. Tengo que cazar a ese monstruo. Haciendo un esfuerzo para no parecer asustada, Zoe asintió. Saldremos de inmediato, mi señora. No, Zoe. Esto he de hacerlo sola. Pero Artem, es una tarea demasiado peligrosa incluso para las cazadoras. Tú ya sabes dónde debo empezar la búsqueda, y no puedes acompañarme allí. ¿Cómo, como deseéis, mi señora? Hallaré a esa criatura, prometió Artemisa. Y la traeré de vuelta al Olimpo para el solsticio de invierno. Será la prueba que necesito para convencer a la asamblea de dioses del peligro que corremos. ¿Y usted, señora, sabe de qué monstruo se trata? Pregunté. Artemisa agarró su arco con fuerza. Recemos para que esté equivocada. ¿Una diosa puede rezar? Inquirí, porque era una idea que nunca se me había ocurrido. La sombra de una sonrisa aleteó por sus labios. Antes de irme, Perky Jackson, tengo una tarea para ti. ¿Incluye acabar convertido en un jacalope de esos? Lamentablemente, no. Quiero que escoltes a las cazadoras hasta el campamento mestizo. Allí permanecerán a salvo hasta mi regreso. ¿Qué? Soltó Zoe. Pero Artemisa. Nosotras aborrecemos ese lugar. La última vez. Ya lo sé, respondió la diosa. Pero estoy segura de que Dioniso no nos guardará rencor por un pequeño, malentendido. Tenéis derecho a usar la cabaña número 8 siempre que la necesitéis. Además, tengo entendido que han reconstruido las cabañas que vosotras incendiasteis. Zoe masculló algo sobre estúpidos campistas. Y ya solo queda una decisión que tomar. Artemisa se volvió hacia Bianca. ¿Te has decidido ya, niña? Bianca vaciló. Aún me lo estoy pensando. Un momento, dije. ¿Pensarse qué? Me han propuesto que me una a las cazadoras. ¿Cómo? Pero no puedes hacerlo. Tienes que ir al campamento mestizo y ponerte en manos de Quirón. Es el único modo de que aprendas a sobrevivir por tus propios medios. No es el único modo para una chica, dijo Zoe. No podía creer lo que estaba oyendo. Bianca, el campamento es un sitio guay. Tiene un establo de Pegasos y un ruedo para combatir a espada, quiero decir, ¿qué sacas uniéndote a las cazadoras? Para empezar, repuso Zoe, la inmortalidad. La miré boquiabierto. Luego me volví hacia Artemisa. ¿Está de broma, no? Zoe raramente bromea, dijo Artemisa. Mis cazadoras me siguen en mis aventuras. Son mis servidoras, mis camaradas, mis compañeras de armas. Una vez que me han jurado lealtad, se vuelven inmortales, sí. Salvo que caigan en el campo de batalla, cosa muy improbable, o que falten a su juramento. ¿Y qué han de jurar? Pregunté. Que renuncian para siempre al amor romántico, dijo Artemisa. Que no crecerán ni contraerán matrimonio. Que seguirán siendo doncellas eternamente. ¿Como usted, señora? La diosa asintió. Traté de imaginarme aquello. Ser inmortal. Vagabundear por ahí con tus amigas del cole para siempre. No me cabía en la cabeza. O sea que usted recorre el país reclutando mestizas. No solo mestizas, me interrumpió Zoe. La señora Artemisa no discrimina a nadie por su nacimiento. Todas aquellas que honren a la diosa pueden unirse a nosotras. Mestizas, ninfas, mortales. ¿Y tú qué eres? Un relámpago de cólera cruzó su mirada. Eso no es de vuestra incumbencia. La cuestión es que Bianca puede unirse a nosotras si lo desea. La decisión está en sus manos. Es una locura, Bianca. Le dije. ¿Y qué pasa con tu hermano? Nico no puede convertirse en cazadora. Desde luego que no, dijo Artemisa. Él irá al campamento. Por desgracia, es lo máximo a lo que puede aspirar un chico. Protesté. Podrás verlo de vez en cuando, le aseguró Artemisa de Bianca. Pero ya no tendrás ninguna responsabilidad sobre él. Los instructores del campamento se harán cargo de su educación. Y tú tendrás una nueva familia. Nosotras. Una nueva familia, repitió Bianca con aire de ensoñación. Sin ninguna responsabilidad. Bianca, no puedes hacerlo, insistí. Es una locura. Ella miró a Zoe. ¿Vale la pena? Zoe asintió. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Repite, le dijo Zoe. Prometo seguir a la diosa Artemisa.
Prometo seguir a la diosa Artemisa. Doy la espalda a la compañía de los hombres, acepto ser doncella para siempre y me uno a la cacería. Bianca repitió estas palabras. ¿Ya está? Zo asintió. Si la señora Artemisa acepta tu compromiso, ya es vinculante. Lo acepto, dijo Artemisa. Las llamas del brasero se avivaron, arrojando por toda la estancia un resplandor plateado. Bianca no parecía distinta, pero ella respiró hondo, abrió los ojos y murmuró: me siento más fuerte. Bienvenida, hermana, dijo Zo. Recuerda tu promesa, añadió Artemisa. Ahora es tu vida. Yo no podía intervenir. Me sentía como un intruso. Y como un fracasado integral. No podía creer que hubiese llegado hasta allí y sufrido tanto para perder a Bianca a manos de un club femenino eterno. No te desesperes, Perky Jackson, me dijo Artemisa. Aún tienes que mostrarles a los D'Angelo el campamento. Y si Nico así lo decide, puede quedarse a vivir allí. Estupendo, dije, intentando no sonar arisco. ¿Cómo se supone que vamos a llegar al campamento? Artemisa cerró los ojos. Se acerca el amanecer. Zo, desmonta el campamento. Tenéis que llegar cuanto antes a Lois Land sin sufrir daños. Pediré a mi hermano que os lleve. A Zo no pareció entusiasmarle la idea, pero asintió y le dijo a Bianca que la siguiera. Cuando salían, ésta se detuvo un instante a mi lado. Lo siento, Perky, pero deseo hacerlo. Lo deseo de verdad. Salieron las dos y me quedé solo con aquella diosa de 12 años. Entonces le dije con aire sombrío: su hermano se encargará de llevarnos, señora. Sus ojos plateados destellaron. Así es. ¿Sabes? Bianca D'Angelo no es la única que tiene un hermano irritante. Ya va siendo hora de que conozcas a mi muy irresponsable gemelo. Apolo. Capítulo 4. Thalía incendía Nueva Inglaterra. Artemisa había asegurado que se acercaba el alba, pero nadie lo habría dicho. Estaba todo más oscuro, más frío y nevado que nunca. Allá en la colina, las ventanas de Westover Hall seguían oscuras. Me preguntaba si los profesores habrían advertido la desaparición de los hermanos D'Angelo. Prefería no estar allí cuando lo descubrieran. Con mi suerte, seguro que el único nombre que la señorita Lapiza recordaría sería el mío, y entonces me convertiría en víctima de una cacería humana por todo el país. Otra vez. Las cazadoras levantaron el campamento tan deprisa como lo habían montado. Ellas parecían tan tranquilas en medio de la nieve, pero yo aguardaba tiritando mientras Artemisa escudriñaba el horizonte por el este. Bianca se había sentado más allá con su hermano. Ya se veía por la expresión sombría de Nico que estaba explicándole su decisión de unirse a la cacería. Desde luego, ella había sido muy egoísta al abandonar a su hermano de aquella manera. Thalía y Grover se me acercaron, deseosos de saber lo que había ocurrido durante mi audiencia con la diosa. Cuando se lo conté, Grover palideció. La última vez que las cazadoras vinieron al campamento, la cosa no fue demasiado bien. ¿Por qué se habrán presentado aquí? Me pregunté. Quiero decir, ha sido como si surgieran de la nada. Y Bianca se ha unido a ellas, dijo Thalía, indignada. La culpa la tiene Zo. Esa presumida insoportable. ¿Cómo va uno a culparla? Dijo Grover, suspirando. Toda una eternidad con Artemisa. Thalía puso los ojos en blanco. Sois increíbles los sátiros. Todos loquitos por Artemisa. ¿No comprendéis que ella nunca va a corresponderos? Es que, le va tanto la onda de la naturaleza. Grover parecía casi en trance. Estás chiflado, le espetó Thalía. Me chifla, sí, dijo Grover, soñador. Es cierto. El cielo empezó a clarear por fin. Artemisa murmuró. Ya era hora. Es tan perezoso en invierno. ¿Estás esperando, la salida del sol? Le pregunté. Sí, a mi hermano. Yo no quería ser grosero. Es decir, conocía las leyendas sobre Apolo, otras veces, Helios, conduciendo por el cielo el gran carro del sol. Pero también sabía que el sol es una estrella situada a no sé cuántos millones de kilómetros. Ya había asimilado la idea de que algunos mitos griegos fueran ciertos, pero vamos, no lograba imaginarme cómo iba a arreglárselas Apolo para conducir el sol. No es exactamente lo que tú crees, me dijo Artemisa, como si me leyese el pensamiento. Ah, bueno. Empecé a relajarme. Entonces no es que vaya a llegar. Hubo un destello repentino en el horizonte y enseguida una gran ráfaga de calor. No mires, me advirtió Artemisa. Hasta que haya aparcado.
¿Aparcado? Desvié la vista y vi que los demás hacían lo mismo. La luz y el calor se intensificaron hasta que me dio la sensación de que mi abrigo iba a derretirse. Y entonces la luz se apagó. Me volví. No podía creerlo. Era mi coche. Bueno, el coche con el que soñaba, para ser exactos. Un Maserati Spider descapotable rojo. Era impresionante. Resplandecía. Aunque enseguida comprendí que relumbraba porque la chapa estaba casi al rojo. La nieve se había derretido alrededor del Maserati en un círculo perfecto, lo cual explicaba que yo notara los zapatos mojados y que de repente pisara hierba verde. El conductor bajó sonriendo. Parecía tener 17 o 18 años y, por un segundo, tuve la incómoda sensación de que era Luke, mi viejo enemigo. El mismo pelo rubio rojizo. El mismo aspecto saludable y deportivo. Pero no. Era más alto y no tenía ninguna cicatriz en la cara, como Luke. Su sonrisa resultaba más juguetona. Luke no hacía más que fruncir el ceño y sonreír con desdén últimamente. El conductor del Maserati iba con tejanos, mocasines y una camiseta sin mangas. ¡Guau!, se asombró Talia entre dientes. ¡Qué calor irradia este tipo! Es el dios del sol, dije. No me refería a eso. Hermanita. Gritó Apolo. Si hubiera tenido los dientes un pelín más blancos nos habría cegado a todos. ¿Qué tal? Nunca llamas ni me escribes. Ya empezaba a preocuparme. Artemisa suspiró. Estoy bien, Apolo. Y no soy tu hermanita. Que yo nací primero. Somos gemelos. ¿Cuántos milenios habremos de seguir discutiendo? Bueno, ¿qué pasa? La interrumpió. Tienes a todas las chicas contigo, por lo que veo. ¿Necesitáis unas clases de arco? Artemisa apretó los dientes. Necesito un favor. He de salir de cacería. Sola. Y quiero que lleves a mis compañeras al campamento mestizo. Claro, cielo. Un momento. Levantó una mano, en plan todo el mundo quieto. Siento que me llega un haiku. Las cazadoras refunfuñaron. Por lo visto, ya conocían a Apolo. Él se aclaró la garganta y recitó con grandes aspavientos. Hierba en la nieve. Me necesita Artemisa. Yo soy muy guay. Nos sonrió de oreja a oreja. Sin duda, esperaba un aplauso. El último verso solo tiene 4 sílabas, observó su hermana. Él frunció el ceño. ¿De veras? Sí. ¿Qué tal? ¿Yo soy muy engreído? No, no. Tiene 6. Empezó a murmurar en voz baja. Zobelladona se volvió hacia nosotros. El señor Apolo lleva metido en esta etapa haiku desde que estuvo en Japón. Peor fue cuando le dio por escribir poemas épicos. Al menos un haiku solo tiene 3 versos. Ya lo tengo. Anunció Apolo. Soy fenomenal. 5 sílabas. Hizo una reverencia, muy satisfecho de sí mismo. Y ahora, querida, un transporte para las cazadoras, ¿dices? Muy oportuno. Iba a salir a dar una vuelta. También tendrías que llevar a estos semidioses, precisó Artemisa, señalándonos. Son campistas de Quirón. No hay problema. Nos echó un vistazo. Veamos, tú eres Thalía, ¿verdad? Lo sé todo sobre ti. Ella se ruborizó. Hola, señor Apolo. Hija de Zeus, ¿no? Entonces somos medio hermanos. Eras un árbol, ¿cierto? Me alegra que ya no. No soporto ver a las chicas guapas convertidas en árboles. Recuerdo una vez. Hermano, lo atajó Artemisa. Habrías de ponerte en marcha. Ah, sí. Y me miró a mí, entornando los ojos. ¿Perky Jackson? Ajá. Digo, sí, señor. Resultaba extraño llamar señor a un adolescente, pero ya había aprendido a ser prudente con los inmortales. Se ofenden con gran facilidad. Y entonces todo salta por los aires. Apolo me observó detenidamente, pero no dijo una palabra, cosa que me resultó un poco inquietante. Bueno. Dijo. Será mejor que subamos. Este cacharro solo viaja en una dirección, hacia el oeste. Si se te escapa, te quedas en tierra. Yo miré el Maserati. Allí cabían 2 personas como máximo. Y éramos 20. Un coche impresionante, dijo Nico. Gracias, chico, respondió Apolo. ¿Cómo vamos a meternos todos ahí? Ah, bueno. Parecía que acabase de advertir el problema. Está bien. No me gusta cambiarlo del modo deportivo, pero si no hay más remedio.
Sacó las llaves y presionó el botón de la alarma. Pip, pip. Por un momento, el coche resplandeció otra vez. Cuando se desvaneció el resplandor, el Maserati había sido reemplazado por un autobús escolar. Venga, dijo. Todos, arriba. Zo ordenó a las cazadoras que subieran. Iba a recoger su mochila, cuando Apolo le dijo. Dame, cariño. Déjamela a mí. Zo dio un paso atrás. Una mirada asesina le relampagueaba en los ojos. Hermanito, lo reprendió Artemisa. No pretendas echarles una mano a mis cazadoras. No las mires, no les hables, no coquetees con ellas. Y sobre todo, no las llames cariño. Apolo extendió las palmas. Perdón. Se me había olvidado. Oye, ¿y tú a dónde vas? De cacería, dijo Artemisa. No es cosa tuya. Ya me enteraré. Yo lo veo todo y lo sé todo. Artemisa soltó un resoplido. Tú encárgate de llevarlos. Sin perder el tiempo por ahí. Pero si nunca me entretengo por el camino. Artemisa puso los ojos en blanco. Luego nos miró. Nos veremos para el solsticio de invierno. Zo, te quedas al frente de las cazadoras. Actúa como yo lo haría. Ella se irguió. Sí, mi señora. Artemisa se arrodilló y examinó el suelo, como si buscase huellas. Cuando se incorporó, parecía intranquila. El peligro es enorme. Hay que dar con esa bestia. Echó a correr hacia el bosque y se disolvió entre la nieve y las sombras. Apolo nos sonrió, haciendo tintinear las llaves. Bueno, dijo. ¿Quién quiere conducir? Las cazadoras subieron en tropel al autobús y se apelotonaron en la parte trasera para estar lo más lejos posible de Apolo y los demás varones, como si fuésemos enfermos contagiosos. Bianca se sentó con ellas y dejó a su hermano con nosotros, en las filas de delante, cosa que yo encontré muy desangelada por su parte, aunque a Nico no parecía importarle. Menuda pasada. Decía él, dando saltos en el asiento del conductor. Esto es el sol de verdad. Yo creía que Helios y Selene eran los dioses del sol y la luna. ¿Cómo se explica que unas veces sean ellos y otras veces, tú y Artemisa? Reducción de personal, dijo Apolo. Fueron los romanos quienes empezaron. No podían permitirse tantos templos de sacrificio, de manera que despidieron a Helios y Selene y atribuyeron a nuestros puestos todas sus funciones. Mi hermana se quedó con la luna y yo con el sol. Al principio fue una lata, pero al menos me dieron este coche impresionante. ¿Y cómo funciona? Preguntó Nico. Yo creía que el sol era una gran esfera de gas ardiente. Apolo se echó a reír entre dientes y le alborotó el pelo. Ese rumor seguramente se difundió porque Artemisa tenía la manía de decir que yo era un globo enorme de humo o algo así. Hablando en serio, chico, todo depende de si quieres hablar de astronomía o de filosofía. ¿Quieres que hablemos de astronomía? Va, ¿dónde está la gracia? ¿Quieres que hablemos de lo que los humanos piensan del sol? Ah, eso ya es más interesante. Ten presente que casi todas sus apuestas dependen de cómo corra este cacharro, por así decirlo. El sol les da calor, alimenta sus cosechas, produce energía, hace que todo parezca más risueño. Más soleado, vamos. Este carro está construido con los sueños de los hombres sobre el sol. Es tan antiguo como la civilización occidental. Cada día circula por el cielo, de este a oeste, iluminando la endeble vida de los pobres mortales. El carro es sencillamente una manifestación del poder del sol tal como los mortales lo perciben. ¿Lo entiendes? Nico meneó la cabeza. Pues no. Bueno, entonces considéralo como un coche solar muy potente y bastante peligroso. ¿Puedo conducirlo? No. Eres demasiado joven. Yo. Se ofreció Grover, levantando la mano. Mejor no, decidió Apolo. Demasiado peludo. Miró más allá, pasándome a mí de largo, y se fijó en Thalía. La hija de Zeus. Exclamó. El señor de los cielos. Perfecto. No. Thalía meneó la cabeza. Muchas gracias. Venga ya, dijo Apolo. ¿Qué edad tienes? Ella vaciló. No lo sé. Era triste pero cierto. Thalía se había transformado en un árbol a los 12, y de eso hacía 7 años. Es decir, ahora tendría 19, si se contaba año por año. Pero ella se sentía aún como si tuviera 12 y, si la observabas, llegabas a la conclusión de que estaba a medio camino entre los 12 y los 19. Según deducía Quirón, ella había seguido creciendo cuando era un árbol, pero mucho más despacio.
Apolo se dio unos golpecitos en el labio. Tienes 15, casi 16. ¿Cómo lo sabes? Bueno, soy el dios de la profecía. Tengo mis trucos. Cumplirás 16 en una semana, más o menos. Es verdad. Es mi cumpleaños. El 22 de diciembre. Lo cual significa que ya tienes edad suficiente para conducir con un permiso provisional. Thalía se removió en su asiento, nerviosa. Ya sé lo que vas a decir, la interrumpió Apolo. Que no mereces el honor de conducir el carro del sol. No, no iba a decir eso. No te agobies. El trayecto desde Maine hasta Long Island es muy corto. Y no te preocupes por lo que le pasó a mi último alumno. Tú eres hija de Zeus. A ti no te sacará del cielo a cañonazos. Se echó a reír con ganas. Los demás no nos unimos a su regocijo. Thalía intentó protestar, pero Apolo no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. El dios pulsó un botón del salpicadero y en lo alto del parabrisas apareció un rótulo. Tuve que leerlo invertido, cosa que, para un disléxico, tampoco es mucho más complicada que leer al derecho. Ponía: atención. Conductor en prácticas, adelante. Le dijo Apolo. Seguro que eres una conductora nata. He de reconocer que tenía celos. Yo me moría por empezar a conducir. Mi madre me había llevado a Montauk un par de veces aquel otoño, cuando la carretera de la playa estaba vacía, y me había dejado probar su Mazda. Vale, sí, aquello era un turismo japonés y esto, el carro del sol, pero había tanta diferencia, a fin de cuentas. La velocidad y el calor van a la par, le explicó Apolo. O sea, que empieza despacio y asegúrate de que has alcanzado una buena altitud antes de pisar a fondo. Thalía agarraba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Daba la impresión de que se iba a marear de un momento a otro. ¿Qué pasa? Le pregunté. Nada, dijo temblando. No pasa nada. Tiró del volante y el autobús dio una sacudida tan brusca que me fui hacia atrás y me estrellé contra una cosa blanda. Uf. Exclamó Grover. Lo siento. Más despacio, le recomendó Apolo. Perdón, dijo Thalía. Lo tengo controlado. Logré ponerme en pie. Por la ventana vi un círculo humeante de árboles en el claro desde el que habíamos despegado. Thalía, le dije, afloja un poco. Ya lo he entendido, Perky, me respondió con los dientes apretados. Pero ella seguía pisando a fondo. Relájate. Estoy relajada. Se la veía tan rígida como si se hubiese convertido otra vez en un trozo de madera. Hemos de virar al sur para ir a Long Island, dijo Apolo. Gira a la izquierda. Thalía dio un volantazo y me lanzó de nuevo en brazos de Grover, que soltó un gañido. La otra izquierda, sugirió Apolo. Cometí el error de mirar de nuevo por la ventana. Ya habíamos alcanzado la altitud de un avión, e incluso más porque el cielo empezaba a verse negro. Esto, empezó Apolo. Me dio la impresión de que se esforzaba por parecer tranquilo. No tan arriba, cariño. En Cape Cod se están congelando. Thalía accionó el volante. Tenía la cara blanca como el papel y la frente perlada de sudor. Algo le sucedía, sin duda. Yo nunca la había visto así. El autobús se lanzó en picado y alguien dio un grito. Quizá fui yo. Ahora bajábamos directos hacia el Atlántico a unos 1000 kilómetros por hora, con el litoral de Nueva Inglaterra a mano derecha. Empezaba a hacer calor en el autobús. Apolo había salido despedido hasta el fondo, pero ya avanzaba de nuevo entre los asientos. Toma tú el volante. Le suplicó Grover. No os preocupéis, dijo Apolo, aunque él mismo parecía más que preocupado. Solo le falta aprender a... Uau. Yo también vi lo que él veía. A nuestros pies había un pueblecito de Nueva Inglaterra cubierto de nieve. Mejor dicho, había estado allí hasta hacía unos minutos, porque ahora la nieve se estaba fundiendo a ojos vistas en los árboles, en los tejados y los prados. La torre de la iglesia, completamente blanca un momento antes, se volvió marrón y empezó a humear. Por todo el pueblo surgían delgadas columnas de humo, que parecían velas de cumpleaños. Los árboles y tejados se estaban incendiando. Frena. Grité. Thalía tenía en los ojos un brillo enloquecido. Tiró del volante bruscamente. Esta vez logré sujetarme. Mientras ascendíamos a toda velocidad, por la ventanilla trasera vi que el súbito regreso del frío sofocaba los incendios. Allí está Long Island, dijo Apolo, señalando al frente. Todo derecho. Vamos a disminuir un poco la velocidad, querida. No estaría bien arrasar el campamento.
Nos dirigíamos a toda pastilla hacia la costa norte de Long Island. Allí estaba el campamento mestizo, el valle, los bosques, la playa. Ya se divisaban el pabellón del comedor, las cabañas y el anfiteatro. Lo tengo controlado, murmuraba Thalía. Lo tengo. Estábamos a solo unos centenares de metros. Frena, dijo Apolo. Lo voy a conseguir. Frena. Thalía pisó el freno a fondo y el autobús describió un ángulo de 45 grados y fue a empotrarse en el lago de las canoas con un estruendoso chapuzón. Se alzó una nube de vapor y enseguida surgieron aterrorizadas las náyades, que huyeron con sus cestas de mimbre a medio trenzar. El autobús salió a la superficie junto con un par de canoas volcadas y medio derretidas. Bueno, dijo Apolo con una sonrisa. Era verdad, querida. Lo tenías todo controlado. Vamos a comprobar si hemos chamuscado a alguien importante, ¿te parece? Capítulo 5. Hago una llamada submarina. Nunca había visto el campamento mestizo en invierno y la visión de la nieve me sorprendió. El campamento dispone de un control climático de tipo mágico que es el último grito. Ninguna borrasca atraviesa sus límites a menos que el director en persona, el señor D, lo permita. Así pues, yo creía que haría sol y buena temperatura. Pero no. Habían dejado que cayera una ligera nevada. La pista de carreras y los campos de fresas estaban llenos de hielo. Habían decorado las cabañas con lucecitas parpadeantes similares a las navideñas, salvo que parecían bolas de fuego de verdad. También brillaban luces en el bosque. Y lo más extraño de todo, se veía el resplandor de una hoguera en la ventana del desván de la casa grande, donde moraba el oráculo apresado en un cuerpo momificado. Me pregunté si el espíritu de Delfos estaría asando malvaviscos o algo por el estilo. «Guau», dijo Nico al bajarse del autobús. «¿Eso es un muro de escalada?» «Así es», respondí. «¿Cómo es que chorrea lava?» «Para ponerlo un poquito más difícil, ven. Te voy a presentar a Quirón. Tú conoces». «Conozco a Quirón», dijo, muy tiesa. «Dile que estaremos en la cabaña 8. Cazadoras, seguidme. Os mostraré el camino», se ofreció Grover. «Ya conocemos el camino. De verdad, no es ninguna molestia. Resulta bastante fácil perderse por aquí si no tienes». Tropezó aparatosamente con una canoa, pero se levantó sin parar de hablar. Como mi viejo padre solía decir, «adelante». Zo puso los ojos en blanco, pero supongo que comprendió que no podría librarse de Grover. Las cazadoras cargaron con sus petates y arcos, y se encaminaron hacia las cabañas. Antes de seguirlas, Bianca se acercó a su hermano y le susurró algo al oído. Lo miró esperando una respuesta, pero Nico frunció el entrecejo y se volvió. «Cuidaos, guapas», les gritó Apolo a las cazadoras. A mí me guiñó un ojo. «Tú, Perky, ándate con cuidado con esas profecías. Nos veremos pronto». «¿Qué quieres decir?» En lugar de responder, se subió al autobús de un salto. «Nos vemos, Thalía», gritó. «Y sé buena». Le lanzó una sonrisa maliciosa, como si supiera algo que ella ignoraba. Luego cerró las puertas y arrancó. Tuve que protegerme con una mano mientras el carro del sol despegaba entre una oleada de calor. Cuando volví a mirar, el lago despedía una gran nube de vapor y un Maserati remontaba los bosques, cada vez más resplandeciente y más alto, hasta que se disolvió en un rayo de sol. Nico seguía de mal humor. Me pregunté qué le habría dicho su hermana. «¿Quién es Quirón?», me preguntó. «Esa figura no la tengo». «Es nuestro director de actividades», le dije. Bueno, ahora lo verás». «Si no cae bien a esas cazadoras», refunfuñó él, «para mí ya tiene 10 puntos. Vamos». La segunda cosa que me sorprendió fue lo vacío que estaba el campamento. Yo sabía que la mayoría de los mestizos se entrenaban solo en verano. Ahora únicamente quedaban los que pasaban allí todo el año. Los que no tenían un hogar a donde ir o los que habrían sufrido demasiados ataques de los monstruos si hubieran abandonado el campamento. Pero incluso ese tipo de campistas parecían más bien escasos. Charles Beckendorf, de la cabaña de Hefesto, avivaba la forja que había junto al arsenal. Los hermanos Stoll, Travis y Connor, de la cabaña de Hermes, estaban forzando la cerradura del almacén. Varios chicos de la cabaña de Ares se habían enzarzado con las ninfas del bosque en una batalla de bolas de nieve. Y nada más, prácticamente. Ni siquiera Clarice, mi antigua rival de la cabaña de Ares, parecía andar por allí. La casa grande estaba decorada con bolas de fuego rojas y amarillas que calentaban el porche sin incendiarlo.
Dentro, las llamas crepitaban en la chimenea. El aire olía a chocolate caliente. El señor D, director del campamento, y Quirón se entretenían jugando una partida de cartas en el salón. Quirón llevaba la barba más desgreñada en invierno y algo más largo su pelo ensortijado. Ahora no tenía que adoptar la pose de profesor y supongo que podía permitirse una apariencia más informal. Llevaba un suéter lanudo con un estampado de pezuñas y se había puesto una manta en el regazo que casi tapaba del todo su silla de ruedas. Nada más vernos, sonrió. Perky. Thalía. ¿Y este debe de ser? Nico Diageo, dije. Él y su hermana son mestizos. Quirón suspiró aliviado. ¿Lo habéis logrado, entonces? Bueno. Su sonrisa se congeló. ¿Qué ocurre? ¿Y dónde está Annabeth? Por favor. Dijo el señor D con fastidio. No me digáis que se ha perdido también. Yo había intentado hacer caso omiso del señor D, pero era difícil ignorarlo con aquel chándal atigrado de color naranja y las zapatillas de deporte moradas, como si él hubiese corrido alguna vez en toda su vida inmortal. Llevaba una corona de laurel ladeada sobre su oscuro pelo rizado. No creo que significara que había ganado la última mano a las cartas. ¿A qué se refiere? Preguntó Thalía. ¿Quién más se ha perdido? En ese momento entró Glover, trotando y sonriendo con aire arreglado. Tenía un ojo a la funerada y unas marcas rojas en la cara que parecían de una bofetada. Las cazadoras ya están instaladas. Anunció. Quirón arrugó la frente. Las cazadoras, ¿eh? Tenemos mucho de qué hablar, por lo que veo. Le echó una mirada a Nico. Glover, deberías llevar a nuestro joven amigo al estudio y ponerle nuestro documental de orientación. Pero, claro. Sí, señor. ¿Un documental de orientación? Preguntó Nico. ¿Será apto para menores? Porque Bianca es bastante estricta. Es para todos los públicos, aclaró Glover. Genial. Exclamó el chico mientras salían del salón. Y ahora, añadió Quirón dirigiéndose a nosotros, tal vez deberíais tomar asiento y explicarnos la historia completa. Cuando Thalía y yo concluimos nuestro relato, Quirón se volvió hacia el señor D. Tenemos que organizar un grupo para encontrar a Annabeth. Thalía y yo levantamos enérgicamente la mano. Ni hablar. Soltó el señor D. Empezamos a protestar, pero él alzó la mano. Tenía en su mirada ese fuego iracundo que indicaba que algo espantoso podía suceder si no cerrábamos el pico. Por lo que me habéis contado, dijo, no hemos salido tan mal parados, después de todo. Hemos sufrido, sí, la pérdida lamentable de Annie y Bella. Annabeth, dije con rabia. Había vivido en el campamento desde los 7 años y, sin embargo, el señor D todavía pretendía aparentar que no conocía su nombre. Sí, está bien, dijo. Pero habéis traído para reemplazarla a este crío latoso. Así pues, no creo que tenga sentido poner en peligro a otros mestizos en una absurda operación de rescate. Hay grandes posibilidades de que esa Annie esté muerta. Quise estrangularlo. Era una injusticia que Zeus lo hubiera nombrado director del campamento para que dejase el alcohol y se desintoxicara durante 100 años. Se suponía que era en castigo por su mal comportamiento en el Olimpo, pero había acabado convirtiéndose en un castigo para nosotros. Annabeth podría estar viva, dijo Quirón, aunque me di cuenta de que le costaba bastante mostrarse optimista. Él había criado a Annabeth durante todos los años que pasó en el campamento, antes de que volviera a intentar vivir con su padre y su madrastra. Es una chica muy inteligente. Si nuestros enemigos la tienen en su poder, tratará de ganar tiempo. Tal vez simule incluso que está dispuesta a colaborar. Es cierto, dijo Thalía. Luke la querrá viva. En tal caso, dijo el señor D, me temo que deberá arreglárselas con su inteligencia y escapar por sus propios medios. Me levanté airado de la mesa. Perky, susurró Quirón, advirtiéndome. Yo ya sabía que con el señor D no podías meterte ni en broma. Aunque fueses un chico impulsivo aquejado de trastorno hiperactivo por déficit de atención, como yo, no te dejaba pasar ni una. Pero estaba tan furioso que me daba igual. Parece muy contento de haber perdido a otro campista, le dije. A usted le encantaría que desapareciéramos todos. El señor D ahogó un bostezo. ¿Tienes algún motivo para decir eso? Desde luego que sí, repliqué. Que lo enviasen aquí como castigo no significa que tenga que comportarse como un estúpido perezoso. Esta civilización también es la suya. ¿Podría hacer un esfuerzo y ayudar un poco?
Durante un segundo se hizo el silencio absoluto, a excepción del crepitar del fuego. La luz se reflejaba en los ojos del señor D y le daba un aire siniestro. Abría la boca para decir algo, seguramente para soltar una maldición que me haría saltar en pedazos, cuando Nico irrumpió en el salón seguido de Grover. ¡Qué pasada!, gritó señalando a Quirón. O sea, que eres un centauro. Quirón logró esbozar una sonrisa nerviosa. Sí, señor D'Angelo, en efecto. Pero prefiero permanecer con mi forma humana, en esta silla de ruedas, al menos durante los primeros encuentros. ¡Guau! Nico miró al señor D. ¿Y tú eres el tipo ese del vino? ¡Qué fuerte! El señor D apartó los ojos de mí y le dirigió a Nico una mirada de odio. ¿El tipo del vino? Dioniso, no. ¡Guau! Tengo tu figura. ¿Mi figura? En mi juego mitomagia. También tengo tu cromo holográfico. Y aunque solo posees unos 500 puntos de ataque y todo el mundo dice que tu cromo es el más flojo, a mí me parece que tus poderes molan un montón. Ah. El señor D se había quedado estupefacto, perplejo de verdad, cosa que probablemente me salvó la vida. Bueno, es gratificante saberlo. Perky, dijo Quirón rápidamente, tú y Thalía ya podéis iros a las cabañas. Anunciad a todos los campistas que mañana por la noche jugaremos un partido de capturar la bandera. ¿En serio?, pregunté. Pero si no hay suficientes. Es una vieja tradición, repuso Quirón. Un partido amistoso que se celebra siempre que nos visitan las cazadoras. Sí, musitó Thalía. Muy amistoso, seguro. Quirón señaló con la cabeza al señor D, que seguía escuchando con ceño las explicaciones de Nico sobre los puntos de defensa que los dioses tenían en su juego. Largaos ya, ordenó Quirón. Entendido. Venga, Perky, dijo Thalía, y me sacó de la casa grande antes de que Dioniso se acordase de que quería matarme. Ya tienes a Ares en tu contra, me recordó mientras caminábamos por la nieve hacia las cabañas. ¿Es que quieres otro enemigo inmortal? Thalía tenía razón. Durante mi primer verano en el campamento me había enredado en una trifulca con Ares, y desde entonces el dios de la guerra y todos sus hijos querían acabar conmigo. Así que no me hacía falta sacar de quicio también a Dioniso. Lo siento, dije. No he podido evitarlo. Es demasiado injusto. Se detuvo junto al arsenal y contempló la cima de la colina mestiza, al otro lado del valle. Su pino seguía allí, con el vellocino de oro reluciendo en la rama más baja. La magia del árbol continuaba protegiendo los límites del campamento, pero ya no extraía su poder del espíritu de Thalía. Perky, todo es injusto, murmuró. A veces me gustaría... No terminó la frase. Su tono era tan triste que la compadecí. Con su pelo negro desgreñado y su ropa punk, además del viejo abrigo de algodón que se había echado sobre los hombros, parecía un cuervo enorme, completamente fuera de lugar en aquel paisaje tan blanco. Rescataremos a Annabeth, prometí. Aunque todavía no sepa cómo. Primero supe que habíamos perdido a Luke, dijo ella con la mirada extraviada. Y ahora también a Annabeth. No pienses así. Tienes razón, dijo, irguiéndose. Encontraremos la manera. En la pista de baloncesto, varias cazadoras tiraban unas canastas. Una de ellas discutía con un chico de la cabaña de Ares. El chico ya tenía la mano en el pomo de su espada y ella daba la impresión de estar a punto de dejar la pelota para agarrar su arco. Yo me encargo de separarlos, dijo Thalía. Tú pásate por las cabañas y avisa a todos del partido de capturar la bandera. De acuerdo. Deberías ser tú la capitana. No, no. Tú llevas más tiempo en el campamento. Tienes que ser tú. Podríamos ser co-capitanes o algo así. La idea pareció gustarle tan poco como a mí, pero asintió. Cuando ya se iba hacia la pista de baloncesto, le dije. Oye, Thalía. ¿Qué? Siento lo ocurrido en Westover. Debí haberos esperado. No importa, Perky. Yo habría hecho lo mismo seguramente. Desplazó su peso de un pie a otro, como dudando. ¿Sabes? El otro día me preguntaste por mi madre y te mandé a freír espárragos. Es que, la estuve buscando después de estos 7 años y me enteré de que había muerto en Los Ángeles. Bebía mucho y hace 2 años, al parecer, mientras conducía de noche, parpadeó y tragó saliva. Lo siento. Sí, bueno. No, no es que estuviésemos muy unidas. Yo me largué a los 10 años de casa. Y los 2 mejores años de mi vida fueron los que pasé con Luke y Annabeth yendo de un sitio para otro. Pero aún así.
Por eso tenías problemas con el autobús solar. Me miró, recelosa. ¿Qué quieres decir? Que estabas toda rígida. Seguramente tenías presente a tu madre y no te apetecía ponerte al volante. Enseguida me arrepentí de haberlo dicho. Su expresión se parecía peligrosamente a la que tenía Zeus la única vez que lo había visto enfurecerse. Como si en cualquier momento sus ojos fuesen a disparar 1.000.000 de voltios. Sí, murmuró. Debe de haber sido eso. Y se alejó lentamente hacia la pista, donde el chico de Ares y la cazadora estaban a punto de matarse con una espada y una pelota de baloncesto. Las cabañas formaban la colección de edificios más estrafalaria que hayas visto en tu vida. La de Zeus y la de Hera, que eran las cabañas 1 y 2, ambas con columnas blancas, se levantaban en el centro, flanqueadas por 5 cabañas de dioses a la izquierda y otras 5 de diosas a la derecha, de manera que entre todas dibujaban una U en torno a un prado verde con una barbacoa. Las recorrí una a una, avisando a todo el mundo del partido del día siguiente. Encontré a un chico de Ares durmiendo la siesta y me dijo a gritos que me largara. Cuando le pregunté dónde andaba Clarice, me respondió. Una operación de búsqueda de Quirón. Alto secreto. ¿Pero está bien? No he tenido noticias desde hace un mes. Desaparecida en combate. ¿Cómo te va a pasar a ti si no sales zumbando? Decidí dejar que siguiera durmiendo. Finalmente llegué a la cabaña 3, la de Poseidón. Un edificio bajo y gris construido con rocas de mar llenas de caparazones y corales incrustados. Como siempre, en su interior no había nada, salvo mecamastro. Bueno, también había un cuerno de minotauro colgado en la pared junto a la almohada. Saqué de mi mochila la gorra de béisbol de Annabeth y la dejé en la mesilla. Se la devolvería cuando la encontrase. Y la encontraría. Me quité el reloj de pulsera y activé el escudo. Chirriando ruidosamente, se desplegó en espiral. Las espinas del Doctor Espino habían abollado la superficie de bronce en una docena de puntos. Una de las hendiduras impedía que el escudo se abriera del todo, de manera que parecía una pizza sin un par de porciones. Las bellas imágenes que mi hermano había grabado estaban deformadas. Sobre el dibujo en que aparecíamos Annabeth y yo luchando con la hidra, daba la impresión de que un meteorito hubiese abierto un cráter en mi cabeza. Colgué el escudo de su gancho, junto al cuerno de Minotauro, pero ahora me resultaba doloroso mirarlo. Quizá Beckendorf, de la cabaña de Hefesto, fuese capaz de arreglármelo. Era el mejor herrero del campamento. Se lo pediría durante la cena. Estaba contemplando aún el escudo cuando oí un ruido extraño, una especie de gorgoteo, y me di cuenta entonces de que había algo nuevo al fondo de la cabaña. Una alberca de roca de mar con un surtidor esculpido en el centro que parecía una cabeza de pez. De su boca salía un chorro de agua salada, y debía de estar caliente porque, en aquel frío aire invernal, despedía vapor como una sauna. Servía para caldear toda la cabaña y la inundaba de aroma a mar. Me acerqué. No había ninguna nota, claro, pero sabía que solo podía ser un regalo de Poseidón. Contemplé el agua y dije. Gracias, padre. La superficie se rizó de ondas. Al fondo de la alberca distinguí el brillo de una docena de dracmas de oro. Entonces comprendí el sentido de aquella fuente. Era un recordatorio para que siguiese en contacto con mi familia. Abrí la ventana más cercana y el sol invernal formó un arco iris con el vapor. Saqué una moneda del agua caliente. Iris, diosa del arco multicolor, dije, acepta mi ofrenda. Lancé la moneda a través del vapor y desapareció. Entonces advertí que no había decidido con quién hablar primero. ¿Con mi madre? Eso sería propio de un buen hijo. Pero ella no estaría preocupada por mí. Ya se había acostumbrado a que desapareciera durante días e incluso durante semanas. ¿Con mi padre? Había pasado mucho, casi 2 años, desde la última vez que hablé con él. ¿Pero era posible enviarle un mensaje iris a un dios? Nunca lo había probado. ¿Les irritaría, les sacaría de quicio como una llamada de venta telefónica? Titubeé y me decidí por fin. Muéstrame a Tyson, dije. En las fraguas de los cíclopes. La niebla tembló un instante y enseguida apareció la imagen de mi hermanastro. Estaba rodeado de fuego por todas partes, lo cual habría resultado alarmante si no hubiese sido un cíclope. Inclinado sobre el yunque, golpeaba con un martillo la hoja incandescente de una espada. Las chispas y las llamas se arremolinaban a su alrededor. Detrás de él, había una ventana con marco de mármol por la que solamente se veía agua azul oscuro. El fondo del océano. Tyson. Grité.
Al principio no me oyó a causa del estrépito del martillo y el fragor de las llamas. Tyson. Se dio media vuelta y su único ojo se abrió de par en par mientras contraía el rostro en una sonrisa torcida. Perky. Dejó caer la hoja de la espada y corrió hacia mí, tratando de abrazarme. La visión se emborronó y me eché hacia atrás instintivamente. Tyson, es un mensaje Iris. No estoy ahí de verdad. Ah. Se situó otra vez en mi campo visual, un poco avergonzado. Sí, ya lo sabía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va el trabajo? Su ojo se iluminó. Me encanta el trabajo. Mira. Recogió la hoja al rojo vivo con las manos desnudas. La he hecho yo. Es una pasada. He puesto mi nombre. Aquí. Impresionante. Escucha, ¿hablas mucho con papá? Su sonrisa se desvaneció. No mucho. Está muy ocupado. Le preocupa la guerra. ¿Qué quieres decir? Tyson suspiró y sacó la hoja de la espada por la ventana, provocando una nube de burbujas. Cuando la metió dentro otra vez, el metal ya se había enfriado. Algunos antiguos espíritus del mar están dando problemas. Egeón. Océano. Esos tipos. Sabía de qué hablaba, más o menos. Se refería a los inmortales que regían los mares en la época de los titanes, antes de que los olímpicos se impusieran. El hecho de que ahora reaparecieran, precisamente cuando Cronos, el señor de los titanes, y sus aliados iban recobrando fuerzas, era muy mala señal. ¿Puedo hacer alguna cosa? Le pregunté. Tyson meneó la cabeza tristemente. Estamos armando a las sirenas. Necesitan 1000 espadas más para mañana. Miró la hoja que tenía en las manos y volvió a suspirar. Los antiguos espíritus protegen al barco malo. ¿El Princesa Andrómeda? Dije. ¿El barco de Luke? Sí. Ellos lo vuelven más difícil de localizar. Lo protegen de las tormentas de papá. De no ser por ellos, ya lo habría aplastado. Eso estaría bien. Tyson pareció animarse, como si se le hubiera ocurrido otra cosa. ¿Y Annabeth? Preguntó. ¿Está ahí? Bueno, sentí que el alma se me caía a los pies. Tyson creía que Annabeth era la cosa más guay de este mundo desde la invención de la mantequilla de cacahuete, que lo volvía loco, y a mí me faltaba valor para decirle que había desaparecido. Se pondría a llorar de tal modo que acabaría apagando la fragua. No está aquí ahora mismo. Dile hola de mi parte. Sonrió de oreja a oreja. Hola, Annabeth. Está bien, dije, tragándome el nudo que se me había hecho en la garganta. Así lo haré. Y no te preocupes por el barco malo. Se está alejando. ¿Qué quieres decir? El canal de Panamá. Eso está muy lejos. Arrugué el entrecejo. ¿Por qué habría llevado Luke su crucero infestado de demonios hasta allá abajo? La última vez que lo vimos iba bordeando la costa este mientras reclutaba mestizos y entrenaba a su monstruoso ejército. Bien, respondí, aunque no me había tranquilizado. Es una buena noticia, imagino. En el interior de la fragua resonó el bramido de una voz ronca que no logré identificar. Tyson dio un paso atrás. He de volver al trabajo. Si no, el jefe se pondrá furioso. Buena suerte, hermano. Bueno. Dile a papá. Antes de que pudiera terminar, la visión tembló y empezó a desvanecerse. Me encontré otra vez en mi cabaña, ahora más solo que nunca. Durante la cena me sentí abatido. Es decir, la comida era excelente, como siempre. Un menú a base de barbacoa, pizza y soda a discreción nunca falla. Las antorchas y los braseros mantenían caldeado el pabellón, situado a la intemperie. Pero teníamos que sentarnos con nuestros compañeros de cabaña, lo cual significaba que yo estaba solo en la mesa de Poseidón y Thalía estaba sola en la de Zeus, pero no podíamos sentarnos juntos. Normas del campamento. Al menos, las cabañas de Hefesto, Ares y Hermes contaban con unos cuantos campistas. Nico se había sentado con los hermanos Stoll, porque los nuevos tenían que quedarse en la cabaña de Hermes mientras no se supiera quiénes eran sus progenitores olímpicos. Los Stoll intentaban convencer a Nico de que el póker era más divertido que la mitomagia, y recé porque no tuviese ningún dinero que perder. La única mesa donde parecían pasárselo bien era la de Artemisa. Las cazadoras bebían y comían y no paraban de reírse como una familia feliz. Zo ocupaba la cabecera, con aires de mamá clueca. Ella no se reía tanto como las demás, pero sonreía de vez en cuando. Su diadema plateada de lugarteniente relucía entre sus trenzas oscuras.
Me parecía mucho más guapa cuando sonreía. Bianca daba la impresión de divertirse muchísimo. Se había empeñado en aprender a echar un pulso con una de las cazadoras, la que se había peleado en la pista de baloncesto con un chico de Ares. La otra la derrotaba una y otra vez, pero a ella no parecía importarle. Cuando terminamos de comer, Quirón hizo el brindis habitual dedicado a los dioses y dio la bienvenida formal a las cazadoras de Artemisa. Los aplausos que sonaron no parecían muy entusiastas. Luego anunció el partido de capturar la bandera que se celebraría en su honor al día siguiente por la noche, lo cual tuvo una acogida mucho más calurosa. Después desfilamos hacia las cabañas. En invierno se apagaban las luces muy temprano. Yo estaba exhausto y me quedé dormido enseguida. Esa fue la parte buena. La mala fue que tuve una pesadilla. E incluso para lo que yo estaba acostumbrado, era una pesadilla de campeonato. Annabeth estaba en una oscura ladera cubierta de niebla. Parecía casi el inframundo, porque yo sentía claustrofobia en el acto. No veía el cielo sobre mi cabeza. Solo una pesada oscuridad, como si estuviese en el interior de una cueva. Annabeth subía trabajosamente la colina. Había antiguas columnas griegas de mármol esparcidas aquí y allá, como si un enorme edificio hubiese saltado por los aires. Espino, gritaba Annabeth. ¿Dónde estás? ¿Para qué me has traído aquí? Cruzaba un muro en ruinas y llegaba a la cima. Jadeaba. Y allí estaba Luke. Sufriendo tremendos dolores. Se había desplomado en el suelo de roca y trataba de incorporarse. La negrura a su alrededor parecía más espesa, como un remolino de niebla girando ávidamente. Tenía la ropa hecha jirones y la cara llena de rasguños y empapada de sudor. Annabeth. Gritaba. Ayúdame. Por favor. Ella corría a socorrerlo. Yo quería gritar. Es un traidor. No te fíes de él. Pero mi voz no sonaba en el sueño. Annabeth tenía lágrimas en los ojos. Extendía la mano, como si quisiera acariciarle la cara, pero en el último segundo vacilaba. ¿Qué ha pasado? Le preguntaba a Luke. Me han dejado aquí, gemía él. Por favor. Me está matando. Yo no acababa de ver qué le ocurría. Parecía forcejear con una maldición invisible, como si la niebla estuviera estrangulándolo. ¿Por qué habría de confiar en ti? Le preguntaba Annabeth con voz dolida. No tienes motivos para hacerlo, respondía Luke. Me he portado horriblemente contigo. Pero si no me ayudas, moriré. Déjalo morir, quería chillar yo. Luke había tratado de matarnos a sangre fría demasiadas veces. No se merecía nada, ni la menor ayuda de Annabeth. Entonces la oscuridad que se cernía sobre él empezaba a desmoronarse, como el techo de una cueva durante un terremoto. Caían trozos enormes de roca. Annabeth se adelantaba justo cuando se abría una grieta y se venía abajo el techo entero. Y lograba sostenerlo, no sé cómo. Impedía con sus propias fuerzas que todas aquellas toneladas de roca se derrumbaran sobre ambos. Era increíble. Ella no habría sido capaz de hacer algo así. Luke rodaba, libre de todo aquel peso. Gracias, lograba decir, jadeando. Ayúdame a sostenerlo, gemía Annabeth. Él recobraba el aliento. Tenía la cara cubierta de mugre y sudor. Se levantaba, tambaleante. Sabía que podía contar contigo, decía, y echaba a caminar mientras la bóveda temblorosa amenazaba con aplastar a Annabeth. Ayúdame. No te preocupes, decía Luke. Tu ayuda está en camino. Todo entra dentro del plan. Entretanto, procura no morirte. El techo de oscuridad empezaba a desmoronarse otra vez, oprimiéndola contra el suelo. Me erguí de golpe en la cama, con las uñas clavadas en las sábanas. No se oía nada, salvo el gorgoteo de la fuente de agua salada. Era un poco más tarde de medianoche, según el reloj de mi mesilla. Solo había sido un sueño, sí, pero yo tenía dos cosas muy claras. Que Annabeth corría un espantoso peligro y que Luke era el culpable.